Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 7. Encuentro casual. Cuando la comida y el agua de Lug empezaron a escasear, tuvo que empezar a moverse o se quedaría varado en su cueva sin provisiones. Tras vivir en el bosque un par de semanas, se familiarizó un poco con su distribución. Gracias a Dios que hay un río cerca. Si no, no habría podido lavarme. El agua estaba lo suficientemente clara como para bañarse, pero aún le daba miedo beber. Decidió que no valía la pena correr el riesgo y que era buen momento para empezar a moverse, ya que aún le quedaba comida y agua. Su cabello aún estaba mojado mientras regresaba a su cueva. Tengo que empezar a empacar, pensó distraídamente mientras se secaba con una toalla. Se cepilló los dientes, se vistió y metió todo lo que no estuviera ya empacado en las bolsas de equipaje. Por suerte, gran parte de la carga se había aligerado gracias a su tiempo en la naturaleza. Luego metió esas bolsas más pequeñas en la mochila y se la echó al hombro. Si alguien lo viera, primero se reiría de su aspecto cómico, pero luego se sorprendería de cómo su pequeño cuerpo era capaz de soportar semejante peso. Se colgó la lanza de reina al hombro con la correa improvisada que había atado. La espada de su padre estaba colocada detrás de él, a la altura de la cintura, horizontal. Intentó colocarla en su cadera, pero su gran tamaño se lo impidió. Al salir de la cueva, hizo una última reverencia. Gracias por todo. Palmeó la entrada con cariño. Era lo suficientemente cómoda para vivir allí, y la cueva lo había protegido de la lluvia y los animales salvajes. Cumplía una doble función. Refugio y lugar de duelo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Consideró a dónde podría ir después, con la mano en la barbilla. La capital era un lugar tentador, sede de muchos eventos importantes, pero al mismo tiempo, esos eventos no comenzarían hasta dentro de un tiempo. Bueno, sea como sea, necesito dinero. Necesito empezar a generar ingresos de alguna manera. Se ajustó el saco al hombro hasta que pudo levantarlo y moverse con comodidad. Bien, hora de irme. No debería demorarme más o perderé la valiosa luz del sol. Salió del bosque. Esta vez, no se elevó por los cielos ni corrió por el bosque como un loco. Experimentó ese arrepentimiento en su vida pasada, haciendo senderismo y quedando varado en las montañas por la emoción. Salió del bosque a paso lento, siguiendo el mismo camino que recorrió al regresar del cementerio familiar. No tardó mucho en encontrar la carretera principal que su familia usaba para escapar. Tras el funeral inicial que les ofreció, no regresó. No tuvo valor para volver a enfrentarlos. El dolor seguía fresco en su memoria, incluso después de semanas. Pero miró al cielo con una sonrisa agridulce. Mamá, papá. Me voy. Su cabeza giraba de un lado a otro mientras consideraba sus opciones. Bueno. El camino ya lleva a la capital, así que mejor me voy. Así pues, caminó hacia la capital sin mucha prisa. Tras una hora de caminata, decidió descansar un poco al divisar una cuesta a lo lejos. La hierba estaba fresca cuando se sentó, y el calor del sol, que ya casi había alcanzado su punto máximo, se compensaba con una suave brisa. Aunque no estaba de buen humor para disfrutar del paisaje, la extensión de las llanuras seguía siendo bastante pintoresca. Mejor merendar ya que estoy aquí, pensó, rebuscando en su saco para encontrar la bolsa con la comida sobrante. No quedaba mucha. Su madre se había esforzado al máximo y había traído mucha más comida de la necesaria, pero había sido una bendición para él estas últimas semanas. Sin ella, se habría visto obligado a salir de su cueva antes. Masticó un trozo de cecina, guardando todo una vez más en su saco. Bueno, eso es suficiente para un descanso. Se levantó del pasto, sacándose el pasto del trasero. Reanudó su viaje por carretera. Aunque sé que mamá dijo que este camino lleva a la capital, no estoy seguro de qué tan lejos está de aquí, pensó preocupado. Desafortunadamente, no pudo encontrar un mapa en sus maletas, a pesar de que tenía muchas otras necesidades diarias. Oyó un sonido a sus espaldas que se intensificaba y se giró. Un carruaje se dirigía hacia él, tirado por dos dragones de tierra. ¡Guau! Saltó para apartarse mientras el carruaje pasaba a toda velocidad. Oye. ¿Qué demonios, hombre? Gritó al carruaje que se alejaba. Le palpitaba el ojo al no obtener respuesta mientras seguían adelante. Si quieren jugar así, se ajustó el saco que llevaba a la espalda antes de ponerse a correr. El viento aullaba mientras se dirigía a toda velocidad hacia el carruaje que casi lo atropella.
La distancia entre ellos se redujo en un segundo, y saltó al techo del carruaje. Un golpe seco acompañó su aterrizaje, lo que inevitablemente llamó la atención de los pasajeros cuando el carruaje se desvió hacia un lado, abandonando la carretera. Tras desviarse, se detuvo. Observó que era más elegante que los carruajes normales. Un escudo que simbolizaba su pertenencia a una casa noble le hizo abrir los ojos de par en par. «Oye», gritó una voz desde la parte delantera del carruaje. El cochero que conducía el carruaje se había bajado del asiento para ahuyentarlo. El hombre vestía un uniforme negro de sirviente y guantes blancos. «¿Qué haces ahí? ¿Sabes de quién es el carruaje en el que estás parado? Bájate». Luke se sintió desafiante ante la actitud del cochero. Casi lo atropellan y ahora se preguntan qué hace. Expresó sus pensamientos. «No lo sé, me da igual. Casi me atropellas. Vine a buscar una compensación». «Tú». Una vena se hinchó en la frente del sirviente, antes de que una voz desde el interior del carruaje lo interrumpiera. «Basta, Albert. Lo que dice el chico es cierto. Tus acciones nos han deshonrado a todos». «Sí, señor, le pido disculpas», se arrodilló el sirviente al instante en cuanto el dueño de la voz descendió del carruaje. Una figura digna descendió, vestida con ropas propias de un noble. Su cabello morado claro enmarcaba su rostro, y sus rasgos le resultaron familiares. «¿No bajarás del carruaje para que podamos hablar cara a cara?», preguntó el noble. Luke tarareó un segundo, pensativo, antes de saltar del techo del carruaje. «Uf». Rápidamente recuperó el equilibrio, pues su saco y sus armas casi lo desequilibran al caer. Observó mejor el rostro del noble al encontrarse cara a cara, y esa sensación de familiaridad se intensificó. Mientras intentaba recordar dónde lo había visto antes, el hombre en cuestión se presentó. «Soy Alviero Juclius, actual jefe de la casa Juclius». «Juclius». Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. El cabello morado lo delataba, y sintió ganas de golpearse por no haberlo reconocido antes de darse cuenta de que no reconocía el nombre. «¿H.M. Alviero?» El sirviente, Alberto, volvió a irritarse por su forma informal de dirigirse a su señor, pero no lo interrumpió, demostrando la debida lealtad hacia él. Pero le preocupaba mucho más el nombre que no reconocía. «Sí, me disculpo por la grosería de mi sirviente». Alviero Juclius inclinó la cabeza en señal de disculpa. Su sirviente, a sus espaldas, adoptó una expresión de sorpresa antes de adoptar una expresión de neutralidad. Sí», tartamudeó, aún asimilando que le sonaba el apellido. «Tío, ¿algún problema?». Una voz salió del carruaje, seguida de su dueño. Un joven vestido de blanco. Un adolescente, no, en este mundo tendría la edad suficiente para ser considerado un hombre, solo que su antigua sensibilidad aún creía que los 18 años eran la edad adulta. Pero el joven tenía el mismo rostro que Alviero Juclius y el mismo cabello morado en la coronilla. El hombre notó la mirada de Luke y lo miró. «¿Hay algún problema?». Su curiosidad lo ardía y tuvo que preguntar. «¿Cómo te llamas?». El hombre mantuvo una expresión de sorpresa antes de poner una mano sobre su corazón e inclinar la parte superior de su cuerpo hacia adelante en una reverencia. «Soy Julius Juclius, miembro del ejército real y caballero, así como miembro de la familia Juclius». Esta vez abrió mucho los ojos y no pudo ocultar su sorpresa. Julius, con el ceño fruncido, se sorprendió. «¿Pasa algo?». La pregunta lo sacó de su sorpresa. «No, nada». «Julio, pensé que te había dicho que te quedaras en el carruaje», suspiró Alviero. Julius sonrió. «No podía dejar que te enfrentaras tú solo a alguien que podría ser peligroso. Está armado después de todo», y puso una mano en la empuñadura de la espada que colgaba de su cintura. «Ya veo, puedes tranquilizarte, no es un enemigo, y además es un niño», dijo Alviero, antes de volverse hacia Luke. «Ahora que ya nos hemos presentado, ¿podrías decirnos tu nombre?». Cierto. Dudó un momento. Dudaba entre un alias y su nombre real, pero decidió que su nombre real estaría bien. «Luke. En cualquier caso, para alcanzar nuestro carruaje, debes ser bastante rápido. ¿Magia? O una bendición, quizás». A esa edad, además, reflexionó Julius. Fue entonces cuando Luke recordó por qué persiguió el carruaje. Lo había olvidado debido a la sorpresa de encontrarse con los miembros de la familia Juclius, y mencionó la razón por la que los alcanzó en primer lugar. «¿Te refieres al carruaje que casi me atropella?», preguntó retóricamente. «Mis disculpas», dijo Julius, haciendo una reverencia, haciendo gala de su refinada etiqueta.
Si hay algo que pueda hacer para resolver sus quejas, no dude en hacérmelo saber. Su tío asintió. Bueno, hay algo en lo que me vendría bien ayuda, dijo, mirando hacia el carruaje. El carruaje se tambaleaba mientras continuaba su camino hacia la capital, pero Luke notó que era mucho menos accidentado que el que usaba su familia. Sus armas estaban en un rincón, mientras que su equipaje estaba junto a él en el asiento. Frente a él estaban los nobles, Julius y Alviero Julius. ¿De verdad esto es todo lo que quieres como compensación? ¿Un viaje a la capital? Preguntó Julius, frunciendo el ceño confundido. Sonrió con ironía. Pediría más, pero aparte de dinero no hay mucho que me interese pedir. Información, tal vez. ¿Qué tipo de información? Si es algo que conozco, intentaré responder a sus preguntas lo mejor que pueda, dijo Julius. El tipo es tan caballeroso como lo pintan, pero aún no puedo creer que lo tenga delante, pensó Luke. Bueno, solo intento conseguir trabajo en la capital, así que ¿dónde puedo encontrar trabajo? Julio frunció el ceño. A tan temprana edad, ¿qué pasa con tus padres? Su expresión debió haber transmitido sus sentimientos al respecto, ya que Julius retrocedió rápidamente. Mis disculpas, no era mi intención entrometerme en un asunto tan delicado. Gracias, dijo en voz baja, a lo que Julius asintió. Pero si necesitabas dinero, ¿por qué no nos lo pediste? Fueron nuestras acciones las que casi pusieron tu vida en peligro. Personalmente, no me opondría a tratarte como a un invitado en nuestra casa, dijo Julius con expresión seria. Bueno, dado lo que sé sobre ti en el futuro, ponerme del lado de Anastasia sin examinar de cerca a los demás candidatos es un poco, pero ocultó sus pensamientos y respondió. Al final no salí herido, así que está bien. Tu sirviente solo me hizo enfadar, así que perseguí el carruaje. Entiendo, dijo Alviero esta vez. Me aseguraré de que Albert reciba las debidas sanciones por sus actos. La palabra disciplina hizo que Luke se sintiera un poco incómodo, pero respondió. Gracias, pero ya lo he superado en su mayor parte. Se trata de prevenir futuros incidentes. Podríamos haber matado a un niño hoy, dijo Alviero. El orgullo y el aura digna del noble envolvían el carruaje, e incluso Luke sintió que asentía con el carisma de Alviero. Se hizo el silencio en el carruaje. No era tenso, pero tampoco cómodo. Cuando el silencio se alargó lo suficiente como para volverse incómodo, Julius habló. Aunque ya lo mencioné, alcanzar un carruaje tirado por dragones de tierra no es tarea fácil. Tarareó en señal de acuerdo, pero permitió que Julius continuara. ¿Posees algún tipo de bendición? ¿O fue una aplicación de magia? Ah, bueno, espero que me perdones si no tengo ganas de compartir mis secretos, dijo, sintiéndose un poco reacio a compartir. No, lo entiendo perfectamente. Es natural que mantengas tus habilidades ocultas, dijo Julius. Entonces, es otro tema. Dijiste que buscabas trabajo, ¿no? Sí. Mi padre era mercenario, así que probablemente seguiré sus pasos. Julius se frotó la barbilla. Veo que eres un mercenario. Hay grupos de mercenarios a los que puedes intentar unirte o ir solo, aunque los riesgos de esto último son mucho mayores y solo te ofrece más libertad. Negó con la cabeza. Lo siento, pero en cuanto a mercenarios, me falta información. Tranquilo, voy a la capital a aprender más sobre ellos de todas llenas. Pero tenme en cuenta cuando necesites un mercenario, ¿vale? ¿Ya te estás anunciando entre los nobles? En cuanto a contactos, podrías estar por delante de otros mercenarios nuevos, sonrió Julius, con un tono más relajado que antes, mientras Alviero reía entre dientes a su lado. Hay que empezar por algún sitio, dijo, relajándose también. Al principio, cuando persiguió el carruaje, pensó que terminaría en una confrontación, pero la otra parte se disculpó y, en cambio, lo llevaron a la capital. Esta vez fue Luke quien habló. ¿Sabes? No sé cómo decir esto sin parecer grosero, pero no serías la primera impresión que tengo de los nobles. Alviero arqueó una ceja. Ah, ya entiendo. Quizás pensabas que seríamos más arrogantes por nuestra posición social. Sus mejillas se sonrojaron al ser visto tan fácilmente. Un poco, sí. Jaja. Rió Alviero, divertido. Es cierto que entre la nobleza hay quienes actúan así. Pero la gran mayoría son excéntricos y nobles comprometidos. Es interesante cómo relacionas a los excéntricos con los que cumplen con su deber, murmuró en voz baja, recordando la existencia de Roswell L. Matters. Se suponía que era un noble extremadamente excéntrico que vestía como un bufón, pero era el mago más poderoso del país. Pero dijo Alviero, tú tampoco serías la primera impresión que tengo de la mayoría de la gente común.
Esta vez, Luke levantó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Cómo los ves entonces? La mayoría se apresura a intentar ganarse nuestra confianza. Es la primera vez que alguien intenta extorsionarnos, bueno, a la gente común. No es raro ver a nobles haciendo lo mismo con otros nobles, explicó Alviero. Ah. Entonces, ¿soy un plebeyo irregular? Como dijo mi sobrino, ninguna persona normal tiene la capacidad de alcanzar un carruaje a pie, sobre todo llevando equipaje. Y menos aún un niño. Es bastante intrigante. Siendo sincero, nos ha hecho verte con un poco más de agrado, admitió Alviero, señalando su bolsa de artículos básicos. Bueno, gracias entonces. Consideraré lo que dijiste como un cumplido, dijo Luke, ganándose una risa de Alviero. Luke se giró hacia Julius, quien observaba el exterior del carruaje. Al notar su mirada, Julius se giró hacia él con una expresión interrogativa. Abrió la boca para hablar, dudando un momento, antes de responder. En cuanto a tu pregunta anterior. HM. Julius inclinó ligeramente la cabeza. Es una protección divina. Tendrás que disculparme si no quiero incluir los detalles de qué bendición es. Vaya. ¿Qué provocó ese cambio de mentalidad? Si no te importa que pregunte, preguntó Julius con curiosidad. Nada. Considéralo una inversión, por así decirlo. Un gesto de buena fe, quizás. Como quieras llamarlo, dijo. La verdad tras el asunto era un poco de culpa. Sabía quién era Julius, pues lo había visto en la pantalla, tanto en animación como en literatura. Ya veo, sonrió Julius. Entonces me honra que me hayas dado esa información a pesar de tus reservas. Como agradecimiento por tu buena fe, también te haré saber que cuento con protección divina. Sí, ya lo sabía. Su protección divina de los espíritus reunidos le otorgaba la capacidad de hacer contratos con múltiples espíritus. Gracias a ella, Julius podía realizar magia de todas las afinidades, similar a Roswell, aunque probablemente habría una diferencia de poder entre sus hechizos. Pero frunció el ceño, un poco incómodo con el tono formal. No hay necesidad de ser tan formal. Aunque las circunstancias de nuestro encuentro sean un poco, ¿sabes? No quiero ser tu enemigo. Se rascó la mejilla tímidamente. La sonrisa en el rostro de Julius parecía más real que antes, desvaneciéndose para convertirse en una más amigable. ¿Acaso lo que dijo era motivo de alegría? Su aura digna se transformó con su sonrisa, en una que parecía más informal que antes. Quizás había dicho algo bien. La voz de Albert llegó desde frente a ellos, interrumpiendo su conversación. La capital está a la vista, llegaremos pronto. Luke miró por la ventana y vio las murallas de la capital. Aunque no podía ver mucho más allá de las murallas, toda la zona parecía animada y bulliciosa. Una fila de carruajes estaba frente a las murallas, siendo inspeccionados antes de pasar. El carruaje de Julius estaba en el último lugar de la fila, esperando para pasar. No tardó mucho en llegar su turno, pero a diferencia de los demás carruajes, los dejaron pasar sin inspección. Su sorpresa debió de reflejarse en su rostro, pues Julius soltó una risita antes de responder a la pregunta no formulada. Los guardias conocen el escudo de nuestro carruaje. Si poseen el escudo de una casa noble, los dejarán entrar sin mayor problema. Ah, ya veo. Debe ser conveniente, respondió Luke. Aunque me entristece que nuestra despedida sea tan repentina, ¿hay algún lugar en particular donde le gustaría que lo dejáramos? Haremos todo lo posible por atender sus peticiones, le dijo Alviero. No había pensado a dónde ir. Solo tenía la vaga idea de que debía ir a la capital. ¿Me dejarías en una posada decente, quizá? Necesito un sitio donde quedarme mientras busco trabajo, después de todo. Entendido. Alviero se volvió hacia el cochero. Llévanos al dragón durmiente. El carruaje dobló una esquina hacia uno de los distritos más elegantes de la capital. Había una clara diferencia entre la zona común y el lugar donde se encontraba el dragón durmiente. El carruaje se detuvo junto a la acera, frente a un edificio. Este tenía un letrero de madera con la imagen de un dragón gordo y dormido. Debajo de la imagen, estaba grabado el lema Dragón Durmiente. Al notar la calidad del edificio y de la calle, dijo: No creo que pueda permitirme quedarme en un lugar como este. No te preocupes, esto sigue siendo parte del distrito de los plebeyos. Los estándares aquí son un poco más altos, dijo Alviero mientras Albert abría la puerta del carruaje. Bajó del carruaje, seguido de Julius, y poco después, Luke se unió a ellos. Albert, llévale las maletas. Alberto recogió su saco sin demasiado esfuerzo y fue a hacer lo mismo con sus armas antes de detenerlo con las manos.
Las llevaré yo solo, dijo, ajustándose la espada de su padre a la espalda y colgándose la lanza al hombro. Cuando se disponía a entrar en la posada, Albert dijo: pido disculpas por lo que pasó hoy. Se volvió hacia el sirviente. Eso no es suficiente para justificar lo que pasó. Si hubiera sido cualquier otra persona, podría haber muerto. Lo entiendo, dijo Albert, cabizbajo. Pero lo siento de verdad. Fue inapropiado para mí y mi posición conducir sin tener en cuenta la vida de los demás. Suspiró. Se sentía insatisfecho, pero gritarle solo lo empeoraría. A pesar de eso, no tenía intención de dejarlo pasar. De acuerdo, pero me debes un intercambio, por así decirlo, entre tú y yo. Albert asintió, levantando la cabeza. Todo lo que desees de mí, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué hiciste eso de todos modos? Para mi vergüenza, me recordaste a alguien que detesto, y te lo reproché injustamente, dijo Albert con una emoción indescriptible escrita en su rostro. Ya veo. No indagaré más entonces, se giró hacia la posada del dragón durmiente. Te lo concedo. Albert asintió tras él, siguiéndolo mientras se dirigía a la posada. Para cuando terminó su conversación con Albert, Alviero y Julius ya habían entrado, hablando con la recepcionista. Parecía que la conversación ya había terminado, pues Alviero y Julius se volvieron hacia él al entrar. Sé que lo dije antes, pero realmente no tengo dinero para quedarme en un lugar como este, dijo Luke, mirando fijamente a Alviero, quien se rió. Todo irá bien. Pagamos tu habitación por 10 días, además de la comida, dijo el noble. Dependerá de tu capacidad para encontrar un trabajo bien remunerado si puedes quedarte aquí o no. O si quieres mudarte a otra posada. Tú decides. Aunque nos encantaría seguir viajando contigo, Julius y yo tenemos otro asunto que atender en la capital. Y parece que te reconciliaste con Albert, dijo Alviero, mirando a Albert. Volvió a mirar a Luke. Y considera esto también una inversión personal. Tengo ganas de ver cómo destacas. Alviero le ofreció la mano, que él estrechó. Gracias. Hiciste más de lo que te pedí. No, dijo Julius desde un lado. Ojalá pudiéramos hacer más por ti. Luke estrechó la mano de Julius, quien la estrechó con más fuerza que su tío. De hecho, si necesita algo, no dude en venir a nuestra casa. Lo trataremos como a un huésped más. Gracias, dijo Luke, un poco abrumado. Lo trataban con mucha amabilidad. Incluso desde el carruaje hasta ahora, le sorprendía la amabilidad con la que lo trataban, aunque casi lo hubieran matado. ¿Será porque era un niño? Entonces no me contendré. Sí, dijo Julius sonriendo. También te llamaré como mercenario cuando sea necesario. Cuando quieras, respondió. Dudo que encuentre un trabajo decente dada mi edad, así que, a la hora de la verdad, contaré con su amabilidad, Sir Julius. Hizo una reverencia, en señal de respeto hacia alguien de mayor rango. Pero Julius negó con la cabeza, casi repitiendo lo que Luke dijo antes. Por favor, no hay necesidad de dirigirse a mí con un título honorífico. Ahora nos considero amigos. Está bien entonces, Julius dijo, rascándose la mejilla con cierta timidez. Alviero llamó a Julius desde afuera de la posada, después de haber hecho ya los preparativos para partir. Vamos, Julius. Puedes verlo en otro momento. Eso dice, dijo Julius, mirándolo. Rezo para que nuestros caminos se vuelvan a cruzar pronto. Sí, claro. Nos vemos luego, dijo Luke, todavía un poco desacostumbrado al discurso formal de Julius. La recepcionista lo acompañó a su habitación y él dejó sus maletas en un rincón. La habitación era lujosa, incluso comparada con su propia casa. Estaba bien amueblada. Una silla, una mesa, una cama y una mesita de noche con una lámpara de piedra mágica. Todos estos muebles estaban decorados con algún detalle, ya fueran grabados o su propio diseño. Había una ventana que dejaba entrar la luz del sol, pero corrió las cortinas de terciopelo para que la habitación quedara a oscuras. Luke se masajeó los hombros mientras se sentaba en la cama. Que pudiera cargar grandes pesos a la espalda no significaba que estuviera del todo acostumbrado. Cayó hacia atrás, dejando escapar un suspiro al sentir el suave colchón bajo él. Estaba acostado en la cama, reflexionando, el gran conejo ha desaparecido quién sabe dónde. Cazarlo y matarlo, no es imposible, pero necesitaría un par de cosas. O dejo que todo siga su curso y, con suerte, Beatrice y Subaru lo destierren. ¿Cuánto ha divergido ya el canon? Espera, ¿acaso está confirmado que Subaru existirá aquí? Joder, gruñó de frustración mientras intercambiaba ideas.
El problema era que no podía formular planes concretos sin pruebas de la existencia de Subaru, lo cual, dada la edad de Julius, tardaría un tiempo. Pero ver a Julius de la nada fue una sorpresa, pensó. Eso era quedarse corto. Ver a alguien en la pantalla y verlo en la vida real era diferente, y con alguien como Julius, además. Era un personaje que ni siquiera se le había ocurrido conocer. Su prioridad se dividía entre Subaru y los 5 candidatos al trono de Lugnica. Quedarse en la cama pensando que no me llevará a ninguna parte, debería empezar a buscar trabajo ya, se incorporó, frotándose para quitarse el sueño. Tomó la gran espada de su padre, se la ató a la cintura y cogió la bolsa de monedas que sus padres le dejaron en sus maletas. Dudó un momento, antes de decidir dejar la lanza de reina como arma de repuesto. Se lavó la cara en el baño de su habitación, notando que el baño era elegante, pero carecía de bañera. Al llegar al vestíbulo, se acercó al mostrador de recepción para pedir información. La recepcionista era una joven guapa, de cabello rubio y con un uniforme común de recepcionista, blanco debajo del negro. La etiqueta de su camisa decía que se llamaba Alice. Ella notó su llegada y le dedicó una sonrisa amable, mirándolo con desdén debido a su altura, mientras se acercaba al mostrador. Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Luke tuvo que ponerse de puntillas para poder asomar la cabeza por encima del mostrador de recepción. Sí. ¿Sabes dónde puedo encontrar trabajo? ¿En una oficina de desempleo o algo así? La recepcionista se puso un dedo en la mejilla y murmuró pensativa. Sí, la hay. Pero la oficina más cercana está en otro distrito y tardaré un poco en llegar. Juntó las manos y dijo. ¿Qué te parece? Mañana tengo tiempo libre para comer. ¿Te ayudo entonces? Él quedó momentáneamente desconcertado por su entusiasmo. Sí, claro. Luego caminaré por la calle para acostumbrarme a la zona. Por supuesto. Al anochecer, no dude en venir al comedor a cenar. Nuestro chef tendrá algo listo para usted, le dijo la recepcionista con una reverencia mientras salía de la posada para explorar. Ya era tarde cuando Luke salió de la posada, pero las calles aún estaban bastante concurridas. La zona era de clase alta de lo que esperaba, pero aún así no estaba hecha para la nobleza como supuso en un principio, ya que la zona tenía puestos atendidos por plebeyos en lugar de edificios tipo grandes almacenes. Caminaba por la calle y atraía bastantes miradas al pasar. Era incómodo, y no entendía por qué llamaba tanto la atención. ¿Qué miran estas personas? Preguntó, siguiendo la mirada de los transeúntes, y se dio cuenta de que un niño con una espada tan grande como él sería una imagen extraña. No pensé en cómo me vería, maldita sea. Mientras caminaba por la calle, notó varias tiendas, restaurantes y todo tipo de edificios. Hola, chico. Lo llamó un vendedor ambulante de pelo castaño desde un costado, con el olor a carne cocida flotando en el aire. ¿Quieres probar nuestras brochetas de carne? Luke se acercó al puesto. ¿Cuánto? 4 monedas de cobre por brocheta. Respondió con energía el vendedor ambulante de mediana edad, mientras daba vueltas a las brochetas tras el mostrador. Buscó en su bolsa de monedas, sacó una moneda de plata y la arrojó sobre el mostrador. 2 brochetas, por favor. Enseguida. El vendedor le entregó sus 2 brochetas y 2 monedas de cobre. Y aquí tienes el cambio. Luke fue a guardar las 2 monedas en su bolsa y, cuando lo hizo, sopló un viento y una chica apareció por un segundo antes de desaparecer. ¿Quién demonios era esa? Luke estaba asombrado, pues no había podido distinguir quién era, solo la había visto fugazmente. Oye, ¿estás seguro de que puedes quedarte aquí? ¿Se te acabó el dinero? Dijo el vendedor desde un costado. Luke miró al vendedor. ¿Qué? Y luego bajó la vista a su mano, donde solía estar su dinero. Joder. Me robaron a ciegas. No dudó, devolviéndole las brochetas al vendedor. Viejo. ¿Me las guardas? Sí, claro, pero ¿qué estás? En el instante en que los pinchos dejaron las manos de Luke, corrió hacia la misma dirección que el culpable, desapareciendo de la misma manera ante los ojos del vendedor. Oye, chico. Le gritó el vendedor, pero para cuando lo hizo, Luke ya no podía oírlo. Felt creía que el mundo era un lugar cruel e injusto. Un mundo donde los fuertes lo controlaban todo. El estatus se decidía al nacer, y quienes, como ella, ocupaban los últimos puestos del sistema, no tenían más remedio que recurrir a métodos de vida deshonestos. Por eso creía que usar sus habilidades para ganarse la vida robando no estaba mal. Me siento un poco mal por robarle a otro niño, pero solo tú tienes la culpa, pensó.
Gracias a su don, podía moverse más rápido que los humanos normales, y usó esta habilidad para ganarse la vida en la capital. Si es tan obvio que eres nuevo en la ciudad, te van a robar. Su último objetivo era un chico de pelo blanco de edad similar a la suya, pero que era claramente nuevo en el pueblo, dado su andar inseguro y el hecho de que miraba a su alrededor. Se burló de su espada cómicamente grande, ridiculizándolo por hacerse el caballero, lo que pudo o no haber influido en su decisión de robarle. Escalaba muros, trepaba tejados y corría hacia los barrios bajos, donde vivía. Esta zona era un lugar destinado a plebeyos ricos y comerciantes que vivían una vida cómoda, y ella creía que no era adecuada para un habitante de barrios bajos como ella. Oye, una voz desde un costado la sacó de sus pensamientos. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par al girar la cabeza y darse cuenta de que era el chico al que acababa de robar el dinero. Casi tropezó de la sorpresa, pero se contuvo antes de saltar del tejado donde estaba y bajar del edificio para intentar quitárselo de encima. Corrió por el callejón cuando, es de mala educación robarle el dinero a alguien de esa manera. Devuélvelo, el chico apareció de repente en su camino, con la mano extendida. Se tensó, lista para dar media vuelta y correr en dirección contraria. ¿Cuándo, HM? ¿Te había visto antes? Me pareces familiar, dijo el chico, observando su rostro confundido. Pues nunca te había visto. Gruñó, retrocediendo un paso por reflejo. Mierda, no quiero creerlo, pero podría ser más rápido que yo, podría. De cualquier manera, te agradecería que me devolvieras mi dinero, exigió. Eres molesto e insistente. Huyó inmediatamente en dirección contraria con ese comentario de despedida. Pero incluso sin mirarla, notó que la pisaba los talones. Dada la velocidad que había mostrado antes, recurrió de inmediato a su conocimiento de las calles para intentar ganar distancia. Ella no miró atrás mientras cargaba, aprovechando el trazado de las calles para despistarlo. Un poco más, y estaré en los barrios bajos. No podrá atraparme allí. Corría por otro de los innumerables callejones. Justo cuando estaba a punto de salir del distrito, una sombra cayó sobre ella, antes de que un impacto desde arriba la estrellara contra el suelo. Gimió. Uf, ¿qué demonios? Uf. ¿Cómo me atrapaste? Su perseguidor de pelo blanco simplemente sonrió al bajarse de ella. Te seguí desde arriba. Extendió la mano. Quiero que me devuelvas mi dinero ya. ¿Cómo sabes siquiera que era yo? ¿Eh? Podrías haberlo confundido con otra persona, argumentó, intentando escabullirse. El viento no miente. Lo seguí y te encontré aquí, afirmó. Lo dijo como si estuviera afirmando que el cielo era azul. Ella no entendía a qué se refería, pero de alguna manera él sabía que ella era la culpable sin la menor duda en sus ojos. De alguna manera, esas palabras la irritaron más que la persecución. Sacó la daga que llevaba escondida y la apuntó hacia él, intentando amenazarlo. Si no quieres que te hagan daño, sal de aquí. Pero sus acciones solo hicieron sonreír al chico, divertido. Sus intentos de amenazarlo no lo asustaron, y parecía disfrutarlo. Puso una mano en la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura, arqueando una ceja. ¿Seguro que quieres pelear? Si me devuelves mi dinero, me iré. Pero si peleamos, solo conseguirás que salgas herido. Ella lo miró con el ceño fruncido. La mano que agarraba su daga temblaba levemente. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que no era solo su mano la que temblaba. ¿Tengo miedo? ¿De él? ¿Por qué? La respuesta natural del cuerpo ante el peligro se activó, y ella tembló ante él. Su presencia llenaba el callejón en el que se encontraban, y ella sabía que la superaban. Aunque era joven, ya había conocido a gente que desprendía ese tipo de presencia, y sabía que eran peligrosos. De esos que evitabas conocer si querías vivir una larga vida. Se mordió el labio con frustración. Si hubiera sabido esto, ni siquiera lo habría perseguido. Quizás si el abuelo Rom hubiera estado aquí. Pero, inconsciente o completamente indiferente a su miedo, el chico ladeó la cabeza, como si intentara verla bien. Juro que te he visto antes. Tengo una propuesta. Un trato, si quieres, levantó un dedo. Ella levantó una ceja, todavía cautelosa. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Él asintió. Te daré la mitad del dinero que hay en esa bolsa, si me das tu nombre. Su cautela aumentó cuando él le preguntó su nombre. ¿Mi nombre? ¿Por qué? ¿Qué planeas hacer con él? Pero él simplemente se encogió de hombros ante su hostilidad no disimulada. Solo para satisfacer mi curiosidad. Si eso no te hace feliz, podemos proceder con el plan original.
Devuélveme mi dinero o te obligaré a hacerlo. Felt apretó los dientes con frustración. La simple presión que emanaba de él cuando puso una mano sobre su espada le decía que estaba fuera de su alcance. Quienes vivían en la calle no lo harían por mucho tiempo si no podían evaluar adecuadamente el nivel de amenaza de alguien. Se arrepentía mentalmente por no haber evaluado adecuadamente la peligrosidad del chico. De acuerdo, te daré mi nombre, concedió. A cambio, quiero la mitad del dinero, como prometiste. El chico asintió, extendiendo la mano hacia ella. Ella obedeció, lanzándole la bolsa de monedas, que él revisó de inmediato para ver si el contenido seguía allí. Al no contar ni una sola moneda, asintió satisfecho. Oye. Dijiste que me darías la mitad. Gruñó. Dijo, moviendo el dedo. El nombre primero. Gruñó de nuevo, pero resopló antes de decir. Soy Felt. Me llamo Felt. ¿Estás contento? Date prisa y cumple con tu parte del trato. Pero la respuesta que esperaban no fue la que obtuvo. El rostro del chico se distorsionó por la sorpresa, como si hubiera recibido una noticia inesperada, antes de convertirse en una aceptación sombría. Apenas podía entender sus murmullos desde allí. ¿Qué? Pero los barrios bajos son, el canon es, más años, aún joven, lo sabía, oye. Chasqueó los dedos. ¿El dinero? Su chasquido lo sacó de sus pensamientos, mientras ocultaba su sorpresa con una sonrisa. Bien, sacó las monedas necesarias de la bolsa y se las puso en la mano abierta. Soy Luke, por cierto. Sería de mala educación por mi parte saber tu nombre sin darte el mío, dijo el chico Luke. Felt resopló. No me importa mucho. Si eso es todo, no quiero volver a verte nunca más. No seas tan fría. ¿No acabamos de jugar a la mancha más rápido de la historia? Se rió, como si todo entre ellos estuviera bien. Ella lo ignoró y salió del callejón, pero, ¿por qué me sigues? Luke la seguía de cerca. Se frotó la nuca, un poco avergonzado. Verás, por desgracia, no conozco bien la ciudad porque soy nuevo en ella. Así que pensé que podrías darme un paseo por la capital. Ja. ¿Por qué haría eso por ti? Definitivamente pagué demasiado por tu nombre. Un tour es lo mínimo que podrías darme, dijo, poniendo los ojos en blanco. Si lo que quieres es un tour, solo puedo darte un paseo por los barrios bajos. ¿Aún quieres eso? Preguntó con aire de suficiencia. Era imposible que él hiciera un tour por los barrios bajos. Conocía a los de su clase, los que recibían educación y eran bien criados, incluso entre la gente común. Si la gran espada no lo delataba, entonces su uso frívolo del dinero era darle un montón por su nombre. Ella sabía que él no querría un tour por los barrios bajos, claro, aceptó. A mí también me viene bien conocer los barrios bajos. Por lo que parecía la centésima vez hoy, se sorprendió. ¿Qué? Sí, asintió, pasando junto a ella. ¿Por qué no? Vamos, Felt. No me llames con tanta indiferencia. Y yo no estaba de acuerdo. Gritó. ¿Y tus padres? Se preocuparán si te vas mucho tiempo, ¿no? Intentó salir del hoyo que se había hecho. La atmósfera en el callejón cambió. La temperatura pareció bajar, volviéndose gélida. Se estremeció. Era la misma sensación que Luke había despertado antes, pero 1000 veces más fría. Por un instante, presentía su muerte y pensó: estoy muerta. Él le daba la espalda, así que no podía ver su expresión, pero imaginarla la llenaba de pavor. Luke dejó escapar un suspiro y la atmósfera en el callejón volvió a la normalidad. A Felt le fallaron las piernas y cayó al suelo, con las rodillas temblorosas. Luke la miró. No pasa nada. Puedo quedarme fuera todo el tiempo que necesite. Pero gracias de todos modos. Ella se encontró asintiendo con temor. Está bien. Luke rió nerviosamente. Disculpa. Me alteré un poco. ¿Necesitas ayuda? Le ofreció la suya, y ella la tomó, poniéndose de pie. Bien, y sobre esa gira, dijo Luke. El recorrido por los barrios bajos no fue nada del otro mundo. Felt le señaló excelentes escondites y rutas de escape, de esas que solo se podían usar si eras tan rápido como ella. El inicio del recorrido fue incómodo debido a su miedo, pero a medida que el recorrido avanzaba a toda velocidad, se relajó, saltando con energía por el camino. El último lugar está aquí. Dijo Felt, mostrándole el edificio más grande de los barrios bajos. O al menos, el más grande de esta zona. Ni siquiera Felt había explorado completamente todas las zonas de los barrios bajos. Juro que este edificio, ya lo había visto antes, pensó, alzando la vista hacia él. Era grande. 2 pisos.
Este es un almacén donde se trafica con bienes robados. Conozco al dueño, dijo mientras se dirigía a la puerta principal. Espera, si no recuerdo mal, abrió mucho los ojos. Esto es la casa de Rom, ¿verdad? Recordaba vagamente al anciano. Un hombre enorme que, incluso encorvado, era más alto que en su vida pasada. Moreno y calvo, el abuelo Rom tuvo una breve aparición debido a su falta de tiempo en pantalla, pero aún permanecía en los recovecos de su memoria. Rayos, hoy estoy conociendo a personajes importantes por todas partes. Felt tocó a la puerta y una voz ronca respondió. Para una serpiente, trampa, respondió ella. La voz ronca continuó. Para la bruja, piedra de sellado, respondió ella. Para el rey león, somos, escoria, terminó Felt. La puerta se abrió de golpe, revelando a un viejo gigante musculoso. Aunque encorvado, Ron seguía siendo más alto que los dos, y Luke retrocedió un paso al verlo. Felt se giró para mirarlo. ¿Qué pasa? ¿No entras? Sí. Me sorprendió lo alto que es, dijo al entrar al edificio. El local tenía una barra tipo bar y taburetes. La pared del fondo estaba llena de artículos, probablemente robados. Felt, ¿quién es este niño? Le preguntó Ron cuando Luke se sentó en uno de los taburetes. El gigante vigilaba la espada que había traído. Escucha esto, abuelo Ron, él es el tipo al que le robé el dinero, antes de que me persiguiera y me lo quitara, dijo Felt. Oye. Gritó indignado. Esa es una versión distorsionada de la verdad y lo sabes. ¿Qué tiene de raro? Preguntó Felt con una sonrisa burlancia. Te pagué por un tour por los barrios bajos. No omitas información que no te convenga. Ella chasqueó la lengua, tch. Pero bueno, sí. Este tipo quería un tour por los barrios bajos, así que lo traje aquí para nuestra última parada. Bien, ¿no? Sí, su mirada recorrió la habitación. Todo el edificio era de madera, y era de mala calidad comparado con el distrito donde se encontraba la posada del dragón durmiente. Aunque, comparado con otros edificios de los barrios bajos, el almacén de botín era de mucha mejor calidad. Dejó su espada en el taburete contiguo al sentarse, mientras Felt tomaba la del otro lado y Ron se sentaba detrás del mostrador. Ron se rascó la cabeza. No sé qué pensar de esto. Pero para que quede claro, Felt el gigante se volvió hacia ella, intentaste robarle y te atrapó antes de que pudieras escapar, ¿verdad? Las mejillas de la niña se sonrojaron. No sabía que sería tan rápido. Lo habría pensado 2 veces si lo hubiera sabido. El gigante rió, con una risa grave y apropiada, que retumbó en su garganta. Ja ja ja. Te sobreestimaste y te atrapó enseguida, ¿eh? Y luego te obligó a llevarlo a pasear por los barrios bajos. Ja ja ja. Cállate. Sus mejillas ahora parecían un infierno. La próxima vez le ganaré. Luke sonrió con ironía ante la mención de una próxima vez y se rascó la mejilla. Fue bastante rápida. Alcanzarla fue bastante difícil. Ella giró en su taburete para mirarlo. ¿Cómo me alcanzaste? Puede que no lo sepas, pero confío bastante en mi velocidad. Nunca me habían atrapado antes. Bueno, digamos que también confío bastante en mi velocidad, respondió riendo. Su respuesta hizo que Ron soltara una carcajada. Cuando la risa de Ron se calmó poco a poco, miró la espada junto a Luke. Esa espada, dijo Ron señalando la espada que estaba en el taburete. Parece que la usas bastante bien, ¿eh? Ya veo por qué Felt perdió contra ti. Las cejas de Luke se levantaron. ¿Qué? ¿Puedes saberlo? El gigante se rió entre dientes. Si vives tanto como yo, empezarás a aprender algunas cosas aquí y allá. ¿Qué quieres decir, abuelo Rom? Intervino Felt. ¿Cómo estás seguro de que perder esta vez no fue mala suerte? Estoy seguro de que podría ganarle si fuera una carrera. Recuerdo perfectamente cuando te alcancé, dijo Luke, acariciándose la barbilla. Fue una casualidad. Las mejillas de Felt estaban rojas. No, no lo creo, dijo Rom con calma. Si quisiera, estarías muerto en el suelo y nadie lo sabría. La habitación quedó en silencio mientras un escalofrío los recorrió a ambos. La declaración de muerte había cortado el ambiente anterior como un cuchillo y había tensado la habitación. Felt se estremeció a su lado, recordando la atmósfera del callejón cuando ella mencionó a sus padres. Luke rompió el silencio con una risa nerviosa. No mataría a nadie por robarme. Al menos, no sin una buena razón. Rom asintió, luciendo más relajado que antes. Te lo agradezco. Sé que si otros pillaran a Felt robándoles, no lo tomarían muy bien.
Ron conocía de sobra la anarquía de los barrios bajos y sabía lo que le habría pasado a Felt si hubiera sido alguien menos indulgente que el chico de pelo blanco que tenía delante. Dudo que alguien mate a un niño por robarle, dijo Luke. Ron negó con la cabeza. Aún así, al menos la denunciarían a los guardias, pero la dejaste ir. Consideraré esto un favor debido. Luke sonrió con ironía. Hoy recibo muchos favores. Albert, Ron, abuelo Ron, dijo Felt. La conozco desde hace bastante tiempo, así que me sentiría como un adulto de mierda si no le pagara a alguien que la dejó ir, dijo Ron, rascándose la mejilla. No tienes que ir tan lejos, dijo Luke, avergonzado. Invítame a comer algo más tarde, ¿vale? Ron hizo una pausa antes de reír. Eres un niño muy gracioso, ¿verdad? Claro, si alguna vez te apetece, ven y te invito a comer. Aunque aquí el sabor no está garantizado, así que ten cuidado. TCH, te llevaste bien rápidamente con el abuelo Ron, dijo Felt. ¿Qué? ¿Te sientes sola? Bromeó Luke, sin querer perder la oportunidad de burlarse de la chica. Cállate, se quejó Felt. ¿Qué? Deberías llevarte bien con él. No es frecuente encontrar a alguien cercano a tu edad con quien te lleves bien, Ron la empujó con el codo. Cállate. Felt le dio un golpe en el brazo a Ron, provocándole una carcajada descontrolada. Luego se giró hacia Luke y lo fulminó con la mirada. Bien. Se acabó la gira. Te llevaré a casa porque dudo que puedas volver si eres nuevo en la ciudad. Con esas palabras, salió del almacén pisando fuerte, dejando a los dos hombres que se habían quedado riendo entre dientes. Dije todo eso, pero estaría bien si ustedes dos pudieran ser amigos, dijo Ron. ¿No tiene amigos? Preguntó Luke. No recordaba los detalles del programa, ¿y? Lo que recordaba con claridad se reducía con el paso del tiempo. Tenía que solucionarlo cuanto antes. No le gustan mucho los demás chicos de barrios bajos. Cree que son débiles y que tienen que unirse para sobrevivir. Esa chica es terca como un dragón de tierra, lo juro, dijo Ron, dando un trago a una botella que no estaba allí hacía un minuto. A juzgar por el olor de su aliento, Luke supo que era alcohol. Bueno, estar cerca de un tipo fuerte como tú debería ayudar a ablandarla un poco, continuó Ron. Luke sonrió. El anciano parecía querer mucho a la niña. Como un abuelo trataría a su nieta. Sin embargo, intentó negar la acusación de fuerza. Pero nunca te dije que yo fuera fuerte. Puede que sea más fuerte que ella, pero tiene como 10 años. Bah. El anciano dejó caer la botella sobre la mesa de golpe. No puedes ocultarlo, he peleado con tipos fuertes antes. Esa espada debe ser bastante pesada, y la levantaste con una mano al dejarla en la silla. Eso no es algo que los niños normales puedan hacer. Y tienes la misma edad que ella, ¿verdad? Quizás un poco mayor, no sé, los dos me parecen jóvenes y bajos. Creo que la mayoría de la gente sería considerada bajita comparada contigo, comentó Luke. Y yo no soy fuerte, en realidad, no. Parece que hay una historia ahí. Pero no soy tan desconsiderado como para intentar fisgonear. Ron continuó. De todas llenas. Puede que sea raro preguntar esto cuando nos acabamos de conocer, pero te agradecería que la cuidaras cuando se meta en problemas. Creo que sabe cómo evitar los problemas. O al menos huir si es necesario, le aseguró Luke. Dudo que se meta en líos a menudo. Claro, y cuando lo hace, consigue clientes como tú. Gente de la que no puede escapar, dijo el anciano, dándole un trago largo a su botella. Sus mejillas morenas estaban rojas por el alcohol. Pero te aseguro que no quieres hacerle daño. Sorprendido. Luke estaba definitivamente sorprendido por la perspicacia de Ron. El viejo gigante no entendía de dónde provenía su buena voluntad, pero la presentía de todos modos. ¿Cómo estás seguro de eso? Como dije. Cuando llegas a mi edad, aprendes a interpretar a la gente. No hay hostilidad en tus ojos. Si la hubiera, ya te habría echado, así que probablemente estés a salvo, dijo Ron, limpiándose el licor de la barbilla. Te confiaré a ella. No conecta mucho con los demás, así que fue todo un espectáculo cuando te trajo conmigo. Intentaré evitar que se meta en problemas, dijo Luke con una sonrisa preocupada. Estaba revuelto. Había conocido a 3 personas relevantes para el anime que veía, y ya estaba haciendo cambios en la trama y sus personajes relevantes. Ron asintió, satisfecho con él. Creo que deberías irte. Felt probablemente, que estás perdiendo el tiempo. Date prisa. Gritó Felt desde afuera, impaciente. Ya me estoy impacientando, las palabras del gigante se fueron apagando, antes de que Luke y Ron intercambiaran una mirada.
Se echaron a reír a carcajadas, compartiendo una última carcajada. Pasen algún día, dijo Ron después de que sus risas se apagaran gradualmente. Aún les debo un favor. Lo haré, viejo. Terminó Luke con una sonrisa descarada, antes de salir corriendo con su espada a cuestas, sin querer quedarse para ver la reacción del gigante. TCH, mocoso descarado, dijo el gigante en voz baja. Feld lo esperaba afuera, apoyado en la pared junto a la puerta de la casa de botín. ¿Ya terminaste de hablar con el abuelo Rom? Sí, dijo Luke, haciendo sonar la P. Me pidió que te cuidara, ¿sabes? Porque, después de todo, eres más lento que yo. Que te jodan. La chica frunció el ceño, antes de bajarse del muro y seguir camino. Se giró hacia él. ¿Qué esperas? Vamos. Sí, sí, se rió entre dientes mientras la seguía con las manos en los bolsillos, antes de detenerse en el lugar cuando se le ocurrió una idea repentina. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? Feld se giró para preguntarle. Tengo una sugerencia, dijo, levantando un dedo. Cuando ella le indicó que continuara, continuó. ¿Por qué no hacemos una carrera? ¿Una carrera? ¿Seguro? Conozco las calles mejor que tú. Así que, si corremos, aunque seas más rápido, ganaré, se jactó. Entonces debes tener confianza. Pon tu dinero donde está tu palabra, dijo. Feld pareció confundida ante la frase que nunca había escuchado antes, pero continuó. Está bien. Si gano, me das una moneda de plata. Luke arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Una apuesta? Bien. Si gano, te haces amigo mío. Ella balbuceó. Amigos. ¿Quién carajo querría ser amigo tuyo? Hizo pucheros. Oh, no digas eso. Si estás seguro de ganar, esto no debería ser un problema. Ella frunció el ceño. Qué fastidio. Pero se calmó y asintió, aceptando los términos de la apuesta. De acuerdo. ¿Cómo quieres hacerlo? A mi señal, dijo, tomando posición de carrera. Cuando Feld asintió, tomando posición, empezó a contar. 3, 2, 1, ya. Y los dos se alejaron a través de los barrios bajos, convirtiéndose en borrones en la oscuridad mientras el sol finalmente se había puesto por completo. Luke no pudo evitar la sonrisa irónica que se dibujó en su rostro mientras se acostaba en la cama de la posada, con una cómoda camiseta y pantalones cortos a modo de pijama. La mirada amarga y enfurruñada de Feld tras vencerla en la carrera era simplemente adorable. Dio vueltas en la cama mientras pensaba en los acontecimientos del día. Conocer a Julius y al señor de la familia Julius, así como a Feld, el futuro candidato a la selección real. Se tapó los ojos con un brazo y suspiró, murmurando. Caramba. Los dos que conoció, Julius y Feld, eran más jóvenes. Era obvio, sabía que estaba antes de la línea de tiempo canónica, cuando aún no se había difundido la noticia de la selección real, la elección que decidiría quién se convertiría en el gobernante. Pero no había previsto que fueran mucho más jóvenes. Feld tenía una edad similar a la suya, si no menor, y Julius era prácticamente la definición de adolescente que él tenía. Mierda, eso significa que me quedan unos 5 años más para que comiencen los eventos del anime que conozco. Así que, probablemente, tendré que descartar la idea de intentar mantener la línea temporal lo más intacta posible. Joder, movió el brazo y miró al techo. Su mente seguía dándole vueltas a la enorme revelación de que estaba más atrasado en la línea temporal de lo que creía. No era una diferencia significativa, solo llevaba un par de años de retraso respecto a lo que creía, pero eso significaba que tenía que hacer ajustes importantes a su plan anterior de dejar que la línea temporal siguiera su curso. Sobre todo ahora que había conocido a personas muy importantes antes de lo planeado. ¿Cómo afecta esto al Evangelio? ¿Incluye mi existencia o estoy, de alguna manera, fuera del libro? Su mente se dirigió al libro negro, el principal motivador de las acciones del culto de la bruja. Por lo que recordaba, cada miembro del culto actuaba según lo que veía en el libro, y potencialmente podía invalidar cualquier plan. Se incorporó. No, espera, ¿esto significa que la línea temporal se verá obligada a seguir como debería ser en el anime? Si no recuerdo mal, Roswell y el culto de la bruja siguen sus evangelios, lo cual no debería diferir mucho de mi existencia. ¿O sí? ¿Acaso explica de alguna manera mi conocimiento externo? Sus pies se paseaban por la habitación mientras caminaba en la oscuridad, con la tenue luz de la luna impidiéndole tropezar y dándole algo de luz para moverse por la habitación. No hay mucho que pueda hacer por mi cuenta. Podría intentar conseguir una audiencia con Roswell, pero eso me parece una maldad, sobre todo si aún estamos atrasados en el canon.
Los sucesos del santuario aún no han ocurrido, así que seguiría siendo un bicho raro obsesionado con los equidnas. Un suspiro escapó de sus labios mientras seguía dándole vueltas a las ideas. Así que, repasando lo que ya sé, tengo una relación con Julius Eiffel, un futuro incierto, y poco más. Saltó hacia atrás sobre la cama, con los brazos y piernas extendidos, mirando al techo. Preocuparme demasiado no me llevará a ninguna parte, empezaré a trabajar como agente de policía y luego iré haciendo contactos en la capital. Una oscura emoción se apoderó de él, y entonces, el gran conejo. Su existencia ya no puede tolerarse. Ya sea en el santuario o antes, me encargaré de su fin. El requisito inicial. El gran conejo debe morir. Con esa decisión en mente, Luke se dejó llevar a la tierra de los sueños, sintiéndose liberado después de haber aceptado los acontecimientos de hoy. Pero sin que él lo supiera, mientras dormía pacíficamente, la protección divina del dios de la sabiduría que había permanecido latente hasta ahora, se agitó. Capítulo 8. Cazador de demonios. Ja. Ja. Sin aliento, una joven intentó huir de su perseguidor. Solo la luz de la luna iluminaba su sombrío camino a través del bosque. Se armó de valor para mirar hacia atrás mientras corría, pero no vio nada más que más bosque. A pesar de la ausencia de señales de su perseguidor, no se atrevió a detenerse. Un vistazo a su perseguidor reveló que se trataba del rey azabache del bosque. Los Giltilowe eran considerados de las bestias demoníacas más peligrosas jamás registradas, solo superados por las 3 grandes bestias demoníacas, y eran atípicos entre la mayoría de las bestias demoníacas. Se movían silenciosamente y mataban a sus presas de un solo golpe. Eran asesinos del bosque y se diferenciaban mucho de otras bestias demoníacas que eran ruidosas y a menudo rugían para demostrar su dominio sobre las demás. Que alguien me ayude. Corrió, moviendo las piernas con todas sus fuerzas. Pero moverse tan rápido en la oscuridad y en el bosque acabaría provocando un incidente. Presionada y presa del pánico, tropezó con la raíz de un árbol y cayó al suelo. Pero su caída le salvó la vida. En ese instante, el Giltilowe se estrelló contra el árbol que la había provocado. Gritó mientras retrocedía a toda velocidad. «Alguien, sálvame». Mientras rezaba, su corazón se llenaba de desesperación, sabiendo que ya no podía huir del depredador supremo que la dominaba. El Giltilowe no gruñó ni rugió triunfalmente, simplemente levantó la pata y la derribó, buscando acabar con su vida de una vez por todas. «Está bien», la tranquilizó una voz tranquilizadora que le recordó a sus campanillas de viento, antes de que fuera seguida por un destello de acero que cortó su destino condenado y la rescató de las fauces de la muerte. La sangre goteaba del ojo izquierdo de la Giltilowe, revelando una profunda herida. Lo suficientemente profunda como para cegarla, pero no para matarla. En el último momento, logró esquivarla, pero aún así recibió daño. Por primera vez desde que la Giltilowe comenzó a perseguirla, emitió un sonido. Un aullido de dolor y furia. Pero la bestia era inteligente y saltó hacia atrás para ver mejor a quien había interferido en su caza, en lugar de desbocarse. Mientras Giltilowe retrocedía un par de pasos, pudo observar bien a su salvador. Su primera impresión fue que era joven. Él, al menos ella creía que era un hombre, poseía piel clara y cabello blanco que parecía brillar a la luz de la luna. Luego se fijó en su ropa. Una chaqueta verde oscuro con las mangas remangadas, sobre una camisa negra y pantalones oscuros. Una enorme vaina triangular, para la espada igualmente grande que sostenía, colgaba de su espalda. Sin apartar la vista de la bestia demoníaca, le preguntó: «¿Estás bien?» «¿Eh?» La conmoción y el pánico la dejaron sin palabras. Ese sí. Salvo algunos rasguños, estoy bien. El chico asintió, visiblemente aliviado. Me alegro. La miró con una sonrisa tranquilizadora. Por favor, quédate ahí, si no, me será difícil protegerte. De acuerdo. Le temblaron las piernas y dejó de forcejear para ponerse de pie. El alivio que la invadió la abrumó, y a pesar de que un chico que parecía de su edad se enfrentaba al Giltilowe, se sintió más segura que nunca. El Giltilowe lo había estado analizando todo el tiempo y se acercaba a él más rápido de lo que la mayoría de los humanos podían percibir. Pero un instante antes de que el monstruo quimérico pudiera asestarle un golpe mortal, su espada cayó en un arco superior, incluso más rápido que el ataque de la bestia demoníaca. Años de instintos depredadores perfeccionados hicieron que Giltilowe abandonara su plan de ataque inicial e intentara esquivarlo, pero a pesar de toda su lucha, todavía era demasiado lento, y la pata delantera del león de las sombras cayó con un golpe carnoso en el suelo cubierto de hierba.
Por segunda vez en una noche, la bestia demoníaca emitió un aullido de dolor, rompiendo su costumbre de cazar en silencio. La sangre goteaba del muñón donde solía estar su pata delantera. El monstruo fulminó con la mirada al espadachín de pelo blanco que se interponía en su camino, con odio presente y claro en sus ojos. Era una clara diferencia de trato con la chica. Para él, la chica no era más que una presa, pero el espadachín era diferente. El Guilty-Lowe era una bestia demoníaca con inteligencia, y sus instintos reconocían que el hombre frente a él era una existencia que se encontraba entre los verdaderamente poderosos de este mundo. El cuerpo del monstruo se tambaleaba por el cansancio y el dolor de haber perdido una pierna. Pero en lugar de huir, su orgullo le exigía luchar y recuperar su honor tras haber perdido una pierna. Con la cabeza bien alta, el rey azabache del bosque se movió con sorprendente agilidad, a pesar de haber perdido una pierna, para intentar un ataque desesperado contra el espadachín de cabello blanco. Pero a pesar de todo su orgullo, fuerza e inteligencia, un golpe lateral de la espada bastarda partió su cuerpo limpiamente por la mitad, a mitad de un salto. Con un último gemido, el Guilty-Lowe continuó adelantándose, sin perder impulso a pesar de haber bisecado a la bestia. El cuerpo cayó a metros de distancia en dos pedazos, tendido en un trozo de suelo forestal que no estaba a la sombra de las hojas ni las ramas de los árboles, sino iluminado por la luna. Luke suspiró mientras limpiaba su espada, a pesar de que no había sangre en la hoja. Las protecciones divinas de separación y espíritus del viento hicieron que su espada nunca tocara los cuerpos de sus oponentes. La protección divina del dios de la guerra también contribuyó en gran medida a que pudiera despachar fácilmente al Guilty-Lowe. Tuvo una corazonada que lo guió a través del bosque y llegó al origen del grito que había oído antes, y por suerte logró salvarle la vida a la niña. Uf, por los pelos, pero a pesar de haber matado a la bestia demoníaca casi sin esfuerzo, se mantuvo alerta a su alrededor y vigiló su cadáver. Estaba demasiado familiarizado con la amenaza de las bestias demoníacas, y jamás subestimaría su letalidad. Nunca más. Dejó escapar otro suspiro. No es lo que estaba buscando. La chica que había salvado parecía claramente aliviada por haber sido salvada. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora para calmar sus nervios. Está bien. Ya no puede hacerte daño. ¿Quién eres? Su rostro se llenó de asombro. El terror que le había provocado la bestia demoníaca había quedado olvidado. Soy Luke, respondió. Dudó un instante, considerando ofrecerle su apellido, pero decidió no hacerlo. No merecía llevar el apellido de su pueblo. Solo Luke. Ella lo miró fijamente, asombrada. Su batalla con el Guilty-Lowe la había impresionado, y positivamente, si sus mejillas sonrosadas lo decían. Deberíamos salir de aquí, dijo cuando el silencio se prolongó demasiado. Tu familia está muy preocupada por ti. Eso funcionó, y ella salió de su ensoñación. Cierto. He estado ausente por mucho tiempo. Se van a enojar mucho. La niña se puso de pie, dándose palmaditas en el trasero para quitarse la hierba que pudiera haberse pegado a su falda. Luke la guió con delicadeza por el bosque, encontrando el camino más ancho que conducía a través del bosque hasta la aldea más cercana. Mientras avanzaban, vigilaba atentamente su entorno, temeroso de las emboscadas. Aunque confiaba en que él estaría bien, no había garantías para la chica a su lado, y parecían blancos ideales tanto para bandidos ambiciosos como para bestias demoníacas hambrientas. Claramente molesta por el silencio, la chica intentó entablar conversación mientras se dirigían al asentamiento más cercano. Sé que no te di mi nombre antes. Soy Sylvie. Se detuvo un momento, observando a la chica con atención. Su cabello parecía de oro, sus ojos azul oscuro, sus rasgos eran rubios y bonitos. Pero su atención la hizo retorcerse, mientras sus orejas empezaban a enrojecerse lentamente. ¿Tengo algo en la cara? Preguntó con timidez. Él negó con la cabeza. No. Apurémonos y salgamos de aquí. Es peligroso vagar solo por el bosque, de noche. Sylvie tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sus acciones descuidadas casi la mataron. De no haber sido por la oportuna intervención de su salvador, probablemente estaría en las entrañas del Guilty-Lowe, sirviéndole de alimento. Se estremeció al pensarlo. Si no hubiera sido por Luke, Luke notó su angustia. No pretendo avergonzarte. Pero quién sabe qué podría estar acechando en este bosque. Salgamos de aquí. Ella asintió vigorosamente, acelerando el paso mientras buscaba el consuelo que solo el hogar podía brindarle. Los aldeanos estaban muy agradecidos y estrecharon la mano de Luke por salvar a un preciado miembro de su aldea. Los padres de Sylvie estaban aún más agradecidos.
Su madre, con lágrimas en los ojos, casi lo aplastó en un abrazo mientras él describía los detalles de lo sucedido. No culpó a Silpy al relatar su historia, diciendo que era más o menos su culpa por haber tardado tanto en salvarla. El padre de Silpy no mostró tanta emoción al mostrar su agradecimiento, pero estrechó firmemente su mano y expresó su gratitud con la cabeza inclinada. Muchas gracias por traer a nuestra hija sana y salva a casa. No, estoy feliz de haber podido salvarla antes de que ocurriera algo trágico, dijo Luke. Toda la aldea se había movilizado para organizar equipos de búsqueda para encontrar a Silpy antes de que algo peligroso le sucediera, pero después de darse cuenta de que lo que la perseguía era un Guilty Lowe, se dieron cuenta de que ninguno de ellos podía hacerle nada, aparte de arrojarle sus cuerpos con la esperanza de que lo detuviera. Uno de los aldeanos que se habían movilizado sugirió: Oigan, ¿por qué no echamos unas rondas para celebrar? Asintieron con la cabeza y emitieron expresiones de aprobación entre los aldeanos que lo rodeaban, y antes de que Luke se diera cuenta, la aldea se había puesto de fiesta y celebraban la supervivencia de Silpy tras encontrarse con una peligrosa bestia demoníaca. Luke se rió entre dientes. ¿Qué está pasando ahora? Lo siento, dijo el padre de Silpy, sentado a su lado en el tronco de madera donde se acomodaba. No pasa mucho por aquí, así que siempre que tenemos la oportunidad de vaciar algunos barriles de vino, la aprovechamos. Ya veo, Luke comprendió ese sentimiento. La felicidad a veces escaseaba, así que la gente debía disfrutarla cada vez que se presentaba una oportunidad para celebrar. En cuanto acepte mi recompensa por exterminar a la bestia demoníaca que azota esta aldea, tendré que irme, dijo. El jefe de la aldea, un anciano calvo de barba canosa, solicitó una investigación del bosque, y encontró la causa de su desaparición y la atendió adecuadamente. El padre de Silpy frunció el ceño. ¿Seguro? Seguro que nadie se opondría a que te quedaras un par de días, quizá incluso más. Mi hija, en particular, parece tener un interés personal en que te quedes. El hombre asintió con la cabeza hacia su hija, que los observaba desde lejos con su madre. Luke sonrió ante la oferta, pero negó con la cabeza. Lo siento. Pero hay lugares que requieren mi atención. Hay muchas bestias demoníacas que necesitan ser aniquiladas. El hombre observó un rato, buscando algo, antes de suspirar. Parece que no puedo convencerte de que te quedes un rato más, ¿eh? No. Lo siento, dijo Luke. Oh, no te preocupes. Fue por mi hija más que por mí, dijo el padre, negando con la cabeza. Pero espero que no le guardes rencor a mi hija por intentar atarte aquí. Jamás. Me alegro de haberla salvado a tiempo, dijo Luke. La presión era un poco molesta, pero dadas sus habilidades, podía comprender sus motivos, aunque no le gustara. Su respuesta provocó una risa del hombre mayor. Yo también. Dicho esto, el padre de Silpy se levantó y se fue a reunirse con el resto de su familia. Aunque Luke no podía entender la conversación desde la distancia, por el desaliento en el rostro de Silpy y la forma en que su padre negaba con la cabeza, supuso que acababa de darse cuenta de que no se quedaría más tiempo del necesario. La madre de la niña frunció el ceño, probablemente asumiendo que aceptaría quedarse un poco más. Su suposición se confirmó cuando la madre de la niña se acercó a él con esa sonrisa que las mujeres ponían cuando no estaban contentas, pero que usaban para ocultar su disgusto. La madre se aclaró la garganta. Sé que mi esposo ya te lo pidió, pero ¿estás segura de que no querrías quedarte con nosotros un poco más? Preferiblemente para el resto de tu vida. Disculpe. Era raro que se sorprendiera. La franqueza y la audacia lo hicieron dudar de su capacidad auditiva. Te pregunto si quieres tomar la mano de mi hija en matrimonio, continuó su madre, imperturbable. ¿Estás seguro de que está bien con...? La madre de Silpy soltó un bufido poco femenino. Por la forma en que te mira, puedo decir que definitivamente quiere estar contigo. Y yo tampoco me opongo. Me siento muy halagado, pero estoy muy apegado a mi trabajo, dijo Luke con una sonrisa irónica. Sin embargo, su respuesta pareció decepcionar a la mujer, quien parecía claramente disgustada con su respuesta. ¿Lo reconsiderarías? Insistió. La dedicación a su familia y el hecho de que estuviera dispuesta a aceptar a un desconocido como él con los brazos abiertos lo hacían feliz, pero al mismo tiempo, sabía que vivir allí con ellos no lo haría sentir plenamente realizado. Pero también entendía por qué se esforzaban tanto por convencerlo. Su fuerza era algo que la gente no podía pasar por alto, y vincularlo a la aldea mediante el matrimonio les daría mucha seguridad. Aún así, negó con la cabeza. Lo siento mucho. Hay algo que tengo que hacer, pase lo que pase.
La anciana escrutó su rostro en busca de cualquier rastro de engaño, y al no encontrar ninguno, solo pudo suspirar derrotada. Es una lástima. Pero parece que no te pagarán hasta mañana como muy pronto, señaló a los aldeanos que bailaban y cantaban alrededor de una hoguera. Espero que no te importe que hagamos todo lo posible para convencerte de que te quedes hasta entonces. Luke solo pudo reír nerviosamente ante su determinación. La madre pronto regresó al lado de su familia, hablando en susurros con ella. Él ya no les prestaba atención y observaba a los alegres aldeanos con una sonrisa triste, pensando en tiempos mejores. Luke despertó en la cama de repuesto que le habían ofrecido los aldeanos. Afortunadamente, consiguió una cama en casa del jefe de la aldea, en lugar de dormir en casa de Sylvie, para decepción de su familia. El anciano sonrió al verlo bajar las escaleras. ¿Quieres desayunar? Es lo menos que podíamos hacer después de abusar de ti anoche. Mientras se celebraban las festividades la noche anterior, se mantuvo alerta por si alguna bestia demoníaca errante o bandidos se armaban de valor para atacar un asentamiento. Él negó con la cabeza, negando la oferta. No, gracias. Si no es mucha molestia, me gustaría recibir mi recompensa antes de seguir mi camino. Claro, claro, rió el jefe entre dientes. Una bolsa de monedas tintineó al caer sobre la mesa. No era una recompensa adecuada, no por la cabeza de un Guilty Lowe, pero era más de lo que la aldea podía ofrecer en esos tiempos. Lamento no poder ofrecerle más, dijo el jefe con pesar. Y. La prueba de finalización. Aunque se llamaba prueba, no era más que un comprobante que entregaba el solicitante tras completar el trabajo. No, está bien, le aseguró Luke, guardándose el formulario de finalización y el dinero en el bolsillo. No es dinero lo que busco explícitamente. Entonces, dime, ¿qué puede estar buscando un joven como tú? Preguntó el jefe pensativo. Luke sonrió con amargura. ¿Quién sabe? No tenía muchas ganas de contarle su vida al jefe de la aldea, aunque lo hubieran alojado esa noche. El anciano tuvo la serenidad de no entrometerse y, en cambio, desvió el tema. ¿No te interesa casarte con la joven Sylvie? Le preguntó el hombre. No pudo reprimir el gemido que escapó de sus labios. Tú también no. Sus padres prácticamente ya me rogaron que estuviera con su hija. El jefe rió entre dientes. No puedes culparlos por querer lo mejor para su hija. Un hombre capaz de matar a un monstruo tan temible, él solo sería una pareja deseable para cualquier joven enamorada. Sí, por eso no los culpo demasiado por actuar así, dijo Luke. Pero sea como sea, tengo que irme pronto. Las bestias demoníacas siguen campando a sus anchas en muchos lugares del mundo. Un cazarrecompensas y exterminador de bestias demoníacas como tú, que acaba de empezar su carrera y ya se ha hecho un hombre, ¿quiere cazar aún más bestias demoníacas? El anciano lo observó con un ojo cerrado. Me lo recomendaron ampliamente cuando presenté mi solicitud. Luke se rascó el cuello, incómodo con el elogio. Me honras. No soy tan respetado como dices. El jefe negó con la cabeza. No estoy de acuerdo. Suspiró, dejando que se hiciera un silencio cómodo entre ellos, antes de volver a hablar. En mi opinión, creo que es mejor que tú y Sylvie no se casen. La respuesta le valió al jefe una ceja levantada. No es que no esté de acuerdo, pero ¿por qué piensas eso? No creo que sea mejor para ella amar a un hombre que probablemente la dejará viuda, dijo el jefe con una triste sonrisa en su rostro. Un escalofrío recorrió la espalda de Luke, pero lo disimuló con una sonrisa forzada. Tras unos instantes debatiéndose en silencio, logró decir: ya veo. Si no te importa, creo que debería irme. El jefe de la aldea asintió. Le agradezco lo que ha hecho por esta aldea. La única respuesta que recibió el jefe fue un asentimiento. Todos los aldeanos lo saludaban mientras se marchaba a pie, y su nueva admiradora era la que hacía el gesto más enérgico. Su mirada, al partir, le imploraba que se quedara, pero él negó con la cabeza. ¿Volverás? Le preguntó antes de irse. Si tengo tiempo, dijo con dulzura. No quería rechazarla con crueldad. Quedan muchas bestias demoníacas por cazar. Ya veo, su decepción era evidente, pero no parecía tener intención de detenerlo. En ese caso, simplemente rezaré por tu bienestar. Gracias, dijo. La chica dudó un momento, antes de correr rápidamente y besarlo en la mejilla. Al darse cuenta de que todos la miraban, soltó un eep. Antes de retirarse tras sus padres. Luke tocó el lugar que ella besó mientras avanzaba por el camino a través del bosque. El cambio de la noche al día había cambiado el paisaje drásticamente. Ya fuera porque estaba luchando en ese momento o porque estaba oscuro, el bosque se veía mucho más hermoso ahora que ayer.
Pero no bajó la guardia ni un segundo, siempre atento a su entorno. Mantenía la vista puesta en las zonas donde podían esconderse enemigos, grandes o pequeños. Las sombras de los árboles, la hierba alta y sus ojos los recorrieron todo a su paso. Pero el bosque estaba en paz, e incluso mientras salía, no percibió a ningún enemigo escondido. El viaje de regreso a la capital del reino de Lugnica, acertadamente llamada Lugnica, no fue largo. El pueblo en sí no estaba muy lejos, solo un poco apartado por el bosque que lo separaba de la capital. Solo tardó 1 hora en regresar trotando, aunque cabe destacar que su definición de trote era la de un hombre promedio. Desafortunadamente, la fila de personas y carruajes que entraban a la capital no era tan rápida como él, y tuvo que esperar en la fila mientras los guardias revisaban la carga y cacheaban a la gente. La seguridad de la capital se tomaba muy en serio, y los controles eran frecuentes para quienes no poseían algún tipo de identificación, como el escudo de armas que los nobles llevaban estampado en sus ropas y carruajes. Por favor, entregue sus armas, le pidió el guardia sin perder de vista su espada. Bien, respondió, desprendiéndose la espada de la espalda. El guardia arqueó las cejas al ver cómo sacaba las dagas ocultas en su chaqueta, y aún más al sacar un látigo de su cintura, disfrazado inocentemente de cinturón. ¿Tiene permiso para portar armas? Le preguntó el guardia. Sí, señor, respondió, sosteniendo la placa que llevaba colgada del cuello. Era una placa metálica que recordaba a las placas de identificación de su antiguo mundo. Pero en lugar de mostrar toda su información personal, solo tenía escrito su nombre. Las placas eran emitidas por centros de empleo registrados por el gobierno y cumplían una doble función: licencia para portar armas y como identificación. Había normas y documentos que firmar, pero era más sencillo que solicitar plaza en la universidad, y se trataba principalmente de exenciones que declaraban que uno aceptaba la responsabilidad de sus actos. Los guardias parecían algo sorprendidos, probablemente debido a su edad, y examinaban la placa con atención. En el reino, falsificar placas se consideraba un delito grave, y supuestamente había señales para distinguir las auténticas de las falsas. Lo que sea que buscaran, los guardias lo encontraron. Asintieron. Pueden entrar. Disculpen la demora. Luke se encogió de hombros. Ya me he acostumbrado. Los guardias lo dejaron pasar y volvió a disfrutar de la extensa extensión de una de las ciudades más grandes, si no la más grande, de todo el reino de Lugnica. La gente caminaba, atendiendo cualquier asunto del día. Él era uno más, y sus pies lo llevaron a su destino. Un edificio grande y modesto conocido extraoficialmente como el lugar de trabajo, donde a menudo se publicaban solicitudes de empleo para quienes buscaban trabajo, así como solicitudes gubernamentales para expediciones más peligrosas. El exterior del lugar de trabajo no tenía nada de especial. Era de madera y estaba pintado de blanco, con ventanas distribuidas en zonas bien organizadas. El interior era muy similar. Al entrar, había un mostrador al fondo de la sala con recepcionistas que se encargaban de los diversos asuntos de ser cazarrecompensas / mercenario. Para su decepción, al entrar, no había un tablero de solicitudes, y cuando preguntó por qué, simplemente le dijeron que no mucha gente que elige estos trabajos sabe leer, así que simplemente les indicaban los trabajos a los contratados de boca en boca. La recepcionista tras el mostrador de la oficina de empleo era una anciana con gafas, algo poco común, pues las gafas eran más caras en este mundo que en el anterior. Tenía un porte estricto que se percibía en su aura, así como una mirada severa que podía intimidar a hombres menos importantes. Para Luke, era la abuela Marta, y la única persona que podía llamarla así sin que le gritaran a gritos. ¿Y entonces? ¿Los resultados de esa solicitud de investigación? Preguntó, con las arrugas de su rostro cada vez más marcadas. Tranquila, abuela Marta, dijo Luke. Aquí tienes el boleto, le entregó el comprobante de finalización, que ella tomó, observándolo con los ojos entrecerrados. ¿Y entonces? ¿Cuál fue la causa del caso de las personas desaparecidas? Preguntó, guardando la ficha en uno de los armarios laterales. Para sorpresa de nadie, era una bestia demoníaca, dijo con cierta picardía. Su respuesta hizo que la anciana le diera un manotazo en la cabeza, lo que le provocó una mueca de dolor y se frotó la zona. Ay, no hacía falta que hicieras eso. Entonces dime rápidamente cuál fue la causa. ¿Vas a esperar a que muera de vieja? La anciana lo fulminó con la mirada. Él levantó las manos en señal de rendición, con el rostro serio. Era un guilty love. Su declaración la hizo respirar hondo, silenciándola. Sí, dijo, asintiendo cuando ella lo miró con curiosidad. Yo tampoco lo podía creer.
O sea, tan cerca de la capital. ¿Cómo no lo había visto antes? Ja. Por algo se le conoce como el león de las sombras, no te pongas tan arrogante, mocoso. Espetó. Encontrarlo es el mayor desafío al intentar subyugar a los Guiltylowe. Me sorprende aún más que lo hayas encontrado. Luke se encogió de hombros. No lo encontré. Oh. La abuela le hizo un gesto para que continuara con las cejas levantadas. Estaba persiguiendo a alguien, y logré encontrar a la persona que perseguía, explicó. Así que, en realidad, no fue mi presa. ¿Por eso no trajiste el cadáver? Preguntó la recepcionista retóricamente, suspirando. No quiero llevarme el botín de una muerte que, para empezar, no es mía, dijo. En fin, me pagaron por la solicitud, así que todo bien. No descansas entre trabajos, pero no eres codicioso de dinero, suspiró Marta. Qué chico tan raro. Luke sonrió y se encogió de hombros, incapaz de negar la acusación. De todos modos. ¿Tienes otro trabajo para mí? No, dijo Marta. ¿Ninguno? Luke frunció el ceño. Las bestias demoníacas campaban a sus anchas por muchas zonas, y los trabajos para cazarlas eran casi infinitos. No podía creer que no hubiera ningún trabajo que aceptar. No, no harás más trabajos por un tiempo, declaró Marta. Disculpe. No podía creer lo que oía y tuvo que volver a preguntar. Has estado haciendo un trabajo tras otro, todos de caza de bestias demoníacas o criminales. Te ordeno que descanses. 2 semanas, mínimo. 3 semanas, preferiblemente, afirmó con tono categórico. Pero, sin peros. Si sigues discutiendo mi decisión, te quitaré la placa y no podrás hacer más trabajos por un tiempo. Sal y diviértete, o pasa tiempo con tu familia, que es lo bueno. ¿No tienes familia con la que estar? Marta golpeó la mesa con la mano. ¿Por qué no vas a verlos? Su rostro se contrajo al mencionar a su hermana. No, puedo. Todavía no. Todavía tengo algo que hacer. La anciana lo miró con un ojo cerrado. Bueno, sea como sea. No podrás atender ninguna solicitud por un tiempo. Así que, lárgate. Luke apretó los dientes y un gruñido se le escapó de los labios, pero decidió que discutir no merecía la pena. Dejó claro su descontento saliendo furioso, y cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies por la presión. Marta suspiró al ver al chico irse. La cantidad de solicitudes que había completado en menos de un año equivalía a la de algunos que llevaban más de un año en este oficio. Sobre todo en lo que se refiere a exterminio. Si seguía a este ritmo, una recepcionista más joven que estaba a un lado adivinó sus pensamientos. ¿Preocupada por él? ¡Ah! Un niño así. Espetó Marta. Parece que de verdad te importa, rió el hombre a su lado. ¿Te recuerda a tu nieto? Cállate, Daniel. Sigue hablando y te coso la boca, gruñó. Su compañero se estaba burlando de ella, y ella lo sabía. Sabes tan bien como yo que trabajar tanto para cualquiera es perjudicial, y mucho menos para un niño. Daniel se encogió de hombros, pero no discutió, coincidiendo con su punto. Sí. Yo también estaba empezando a preocuparme un poco. Un chico se dio con un Guiltylowe y luego volvió y le pidió otra solicitud relacionada con la caza inmediatamente. Eso es bastante preocupante. Si no lo supiera, pensaría que se está buscando una muerte temprana. La mayoría de la gente, al regresar de una cacería exitosa, lo celebraría con una fiesta o yendo al barrio rojo. Incluso si Luke era un niño y, por lo tanto, no podía hacer ninguna de esas cosas, debería haber estado celebrando. Lo juro, ¿en qué estaban pensando esos tipos al permitirle aceptar solicitudes?, murmuró Marta. Quienes gestionaban las solicitudes y quienes determinaban si eras elegible pertenecían a 2 ramas diferentes. Marta, quien trabajaba en la recepción, no pudo evitar quejarse de que quienes gestionaban los permisos hubieran permitido que un niño recibiera uno. No es ilegal que un niño empiece a trabajar. Siempre que demuestre su capacidad, puede aceptar solicitudes, dijo Daniel. Marta suspiró. Pero mientras yo esté atendiendo solicitudes, me aseguraré de que no se ahogue hasta el cuello de trabajo. Si lo reto a que intente trabajar más, le quitaré el permiso por problemas de salud mental. Marta se rió entre dientes ante la última afirmación, rogando por una oportunidad de ver al niño cometer un desliz y encargarse de más trabajo del que debería. Creo que la respuesta adecuada en este caso sería sentir lástima por él, que trabaja tanto, dijo Daniel, moviendo la cabeza. Cállate. Ladró la anciana. Los pies de Luke hacían ruidos audibles al moverse, llevándolo a un destino desconocido. Su frustración debía de ser visible en su rostro, pues los transeúntes cercanos lo esquivaban al pasar.
Tampoco parecía ayudar que llevara una espada inquietantemente grande a la espalda. ¿Me vas a decir por qué pones esa cara tan fea? Interrumpió una voz desde un costado. Se giró y vio a Felt caminando a su lado, tras haberlo pillado desprevenido debido a su irritación. No es nada, espetó, y luego hizo una mueca, sintiéndose culpable por haber arremetido. Claro que no suena a nada, dijo ella, sin inmutarse por su enojo. Llevaba ropa cómoda para moverse, pantalones cortos sobre leggings con un corte lateral. Llevaba una camiseta sin mangas encima de una camisa corta, que revelaba menos de lo que él recordaba de su atuendo en el programa. Me prohibieron trabajar, se quejó Luke, pateando una piedra como un niño. Bueno, no como un niño, porque técnicamente seguía siendo uno. Felt pareció sorprendido por un momento, antes de reír. Ja 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 ja. La anciana por fin te impidió trabajar, ¿eh? Conocía a la anciana que gestionaba sus solicitudes, pues ya lo había acompañado al centro de empleo. No tiene gracia, dijo sintiéndose molesto. Uf, se secó Felt una lágrima. ¡Qué buena! Las cejas de Luke se arquearon con fastidio, incluso después de haber logrado recuperar casi por completo la compostura. No, pero en serio, dijo Felt después de dejar de reír. Estabas a punto de morirte trabajando. Quiso negar la acusación, pero cambió de tema, pues ya le habían dicho varias veces que había estado trabajando demasiado. ¿De verdad estoy trabajando tanto? Me siento bien, pero me han dicho que he estado trabajando demasiado, frunció el ceño. Porque trabajas demasiado, dijo Felt, con las manos tras la cabeza mientras maniobraban juntas por las calles. Hasta el abuelo Ron decía que no venías mucho últimamente por tu trabajo, y él es de la raza de los gigantes que pueden vivir bastante tiempo. Uf. Luke hizo una mueca. Que le dijeran que había estado ausente demasiado tiempo de un miembro de una raza que vivía más que los humanos en promedio era una enorme señal de que había estado trabajando demasiado. De todas formas, esa vieja te obligó a irte de vacaciones, ¿no? Podemos hacer algo divertido como correr por ahí. Incluso puedes ayudarme a robar cosas, dijo Felt, con una sonrisa burlona que indicaba todos los posibles problemas que podrían causar. Si te oye llamarla así, te va a dar una paliza, dijo Luke, suspirando. En cuanto a robar, no, gracias. Técnicamente soy un cazarrecompensas. Ella chasqueó la lengua. TCH. Deberías relajarte más. No te quejes. Probablemente podría conseguir algo de dinero si te arrestara ahora mismo por carterista, bromeó Luke. Felt se estremeció. No digas eso. No es broma cuando dices eso. Se rió entre dientes, sintiendo que la irritación de sus vacaciones forzadas se disipaba. En cambio, se puso a pensar en otras cosas que podía hacer durante sus vacaciones obligatorias. Oye, ¿quieres venir conmigo cuando me hagan el mantenimiento de mis armas? Le preguntó a Felt. Necesitaba una distracción después de lo que la anciana le había contado sobre conocer a su hermana, y el mantenimiento de armas era una distracción tan buena como cualquier otra. Ella se encogió de hombros. Claro, no es como si tuviera mejores cosas que hacer ahora mismo. La forja del herrero se encontraba en un distrito aparte, agrupada con otras profesiones relacionadas con la producción. Los fuertes ruidos y golpes del metal eran, en el mejor de los casos, molestos y, en el peor, un auténtico dolor de cabeza. El edificio estaba construido principalmente de cemento y piedra, para ser ignífugo en caso de accidente y amortiguar el sonido lo máximo posible. Incluso otras tiendas y negocios relacionados con la producción no disfrutaban del sonido constante del metal al chocar una y otra vez. Felt se estremeció ante el áspero sonido del metal chocando contra el metal, mientras que Luke entró en el edificio, tranquilo o al menos acostumbrado al ruido por su forma de moverse. El exterior del edificio no destacaba especialmente, pero tenía un tejado inclinado con chimenea y solo una planta. Si bien le faltaba altura, era amplio. Las distintas secciones dedicadas a distintos procesos relacionados con la forja estaban separadas por habitaciones, y el sonido metálico del metal provenía de detrás de lo que claramente era una sala de recepción. El interior estaba más ordenado de lo que Felt esperaba. Pensé que se vería así, hollín y ceniza por todas partes. Respondió una voz áspera. El dueño de la voz apareció desde la puerta detrás del salón de recepción, decorado para ser acogedor. El dueño de la voz era un semihumano rechoncho pero corpulento que parecía un bulldog bípedo con un gruñido permanente en la cara. Vestía pantalones cortos cargo y una camisa tan cubierta de hollín y ceniza que el color original que poseía estaba eclipsado por un negro intenso. TCH, así que eres tú. El bulldog fulminó con la mirada a Luke, quien simplemente juntó las manos en un gesto de ¿qué se te ocurre?
Me alegro de verte también, Tyson, dijo Luke, poniendo los ojos en blanco. La única respuesta que obtuvo fue un gruñido del semihumano, quien regresó tras el mostrador y desapareció por el pasillo. Vamos, dijo, tirando de Felt. ¿Eh? ¿Qué? ¿Así sin más? Parecía insegura. Sí. No es de los que hablan mucho si puede evitarlo, dijo Luke. ¿Pero estás seguro de que podemos entrar así como así? No sé si será amable si entramos. Felt se quedó en silencio. No te preocupes, le aseguró. Si de verdad quisiera que saliéramos, no habría salido. Es así de honesto. Con Luke a la cabeza, Felt no discutió y simplemente la siguió hasta que llegaron a una sala llena de diversas herramientas para forjar metal y moldearlo a su gusto, además de una forja para calentarlo. Tyson estaba encorvado sobre un yunque, martillando una pieza de metal al rojo vivo que parecía una espada larga muy sencilla, usada por los caballeros y soldados del reino de Lúrnica. Tras martillarla lo suficiente, Tyson asintió con satisfacción ante la forma de la hoja, antes de colocarla dentro de una delgada caja cuadrada que contenía líquido. Al entrar en contacto con el agua, el metal caliente emitió un fuerte siseo, seguido de una emanación de vapor que inundó la habitación. Felt se llevó una mano a la cara para protegerse del vapor, pero a Luke no le importó, pues había presenciado la misma escena muchas veces. Tyson se levantó de su asiento y, sin decir palabra, les hizo señas para que lo siguieran. Lo siguieron a otra habitación, donde colgaban armas de las paredes. Era distinta a la sala de recepción, pero probablemente era un almacén y exposición para clientes que buscaban comprar su obra. Había armas colgadas en las paredes con etiquetas de precio, así como cajas cerradas de distintos tamaños apiladas en un rincón de la habitación. ¡Wow! Fel dejó escapar un suspiro admirable ante la gran cantidad de armas afiladas en exhibición. Tyson gruñó, recorriendo el lugar. El semihumano sacó una caja de la esquina y la abrió, antes de cerrarla y guardarla, sin encontrar lo que buscaba. Tras rebuscar en un par de cajas más, pareció haber encontrado lo que buscaba. La sacó y la dejó sobre una mesa. La caja era larga, casi tan alta como una persona promedio. Con un gruñido, Tyson lo empujó hacia Luke. Aquí tienes tu pedido. Dentro de la caja había dos armas. Una era una lanza, hecha completamente de metal. Mientras que las lanzas tradicionales tenían un mango o asta de madera para que fueran ligeras y maniobrables, él no tenía esos problemas. El peso mayor le serviría como arma útil, y tras probarla con un par de golpes, descubrió que el peso no le limitaba en absoluto. Parece que este fue un éxito, dijo Luke, admirando la fabricación de la lanza. El asta era negra y ordinaria, salvo por su diseño completamente metálico. Pero la punta era casi blanca y medía unos 30 centímetros de largo. La punta tenía forma de diamante, pero presentaba una ligera curvatura en ambos bordes al llegar a la punta. Los bordes de la lanza eran afilados, de modo que podía usarse tanto para cortar como para perforar. Me recuerda a esas elegantes plumas de caligrafía, pensó Luke distraídamente, guardando la lanza de nuevo en la caja. Su atención se fijó en el otro objeto dentro de la caja. Una espada de un solo filo, delgada y de empuñadura sencilla. La guarda de la hoja era un simple cuadrado negro, y el mango era de madera. ¿Es una espada estilo Kararagi? Le preguntó Fel desde un lado, curioso. Pero fue el semihumano quien le respondió con un movimiento de cabeza. No, dijo el bulldog secamente. ¿No? Preguntó Felt. Sin curva. Recto. Demasiado pesado, enumeró el semihumano las razones, pero Felt no parecía entenderlas realmente, ya que no era un experto en armas. Lo hiciste como te pedí. Luke admiraba la hoja, al igual que admiraba la lanza. Quería que la espada fuera de un solo filo, distinta de la espada bastarda que le había dejado su padre. Cuando describió el diseño básico de lo que él conocía como katana, Tyson le dijo que podía encontrar armas mejores de ese diseño en las ciudades-estado de Kararagi. Pero quería modificaciones que se alejaran de las espadas tradicionales de estilo Kararagi, y cuando retó al semihumano a ver si podía lograrlo, inesperadamente encendió su orgullo de herrero. El resultado fue una espada que cumplía con todas sus especificaciones. Una espada recta de un solo filo que a simple vista parecía una katana, pero el material era demasiado pesado y carecía de curvatura. Mientras que las espadas japonesas se especializaban en cortar gracias a la delgadez y curvatura de sus hojas, su arma a medida podía apuñalar y cortar con la misma eficacia. Cortar no era un problema con su protección divina de la separación, así que se centró en un negro más completo que se ajustaba a sus gustos.
Sí, la verdad es que no noto la diferencia, dijo Felt, que había perdido el interés en la espada y se acercó a mirar las armas colgadas en las paredes. Solo pudo negar con la cabeza ante su comportamiento. Bueno, esto es lo que vine a buscar hoy, dijo Luke, volviéndose hacia Tyson y guardando la espada en la caja, junto a la lanza. Sacó la espada de su padre y las dagas de repuesto. ¿Puedes encargarte del mantenimiento de estas? El hombre bestia tomó su espada gigante y sus dagas y las colocó sobre la mesa. No presentaban signos visibles de daño, pero el uso constante había empezado a desgastar los filos. Un rápido asentimiento de Tyson confirmó que podía, mientras pasaba un dedo peludo por la hoja. Toma, la tarifa de siempre. Luke sacó una bolsa llena de dinero y sacó algunas monedas, contándolas y colocándolas sobre la mesa, antes de guardar el resto en la bolsa. Conocía el precio del mantenimiento de armas y se lo sabía de memoria. Y los tomaré como sustitutos por ahora, dijo Luke, tomando la lanza y la espada hechas a medida. ¿Para qué trabajos? ¿No te prohibieron trabajar por ahora? Preguntó Felt. Cállate, gruñó. Vámonos. Si nos vamos demasiado tarde, el viejo podría estar ya borracho como una cuba. Espera, dijo el hombre bestia, deteniéndolo en seco. El semihumano sacó una funda para su nueva espada y lanza, ambas de cuero negro. ¿Estás seguro? Luke frunció el ceño. No pagué por esto. Eres un cliente frecuente, dijo Tyson. Tómalo como agradecimiento. Entonces los tomaré con gratitud, respondió, aceptando los regalos. Vuelvo en 2 días, gruñó el herrero Bulldog, ahuyentándolos con un movimiento de sus manos. Luke salió de la forja con el ceño fruncido, con la lanza a la espalda y la espada al cinto. Felt se dio cuenta y comentó. ¿Y qué te preocupa esta vez? Nada. Cada día me recuerdan la discriminación que hay aquí, respondió. Podía dar fe de la calidad de las armas de Tyson, pero el hombre con aspecto de bulldog carecía de clientes debido a su apariencia de semihumano. Tales divisiones eran rampantes en el país, no solo raciales, sino también de clase. No es nada nuevo, dijo Felt, frunciendo también el ceño. Este país de mierda es solo para los de arriba, y una rata de alcantarilla como yo es prácticamente lo mismo para ellos que basura. Lo mismo ocurre con los semihumanos. Si no eres fuerte o tienes alguna bendición ridícula, te tratan como basura. Era muy consciente de las diferencias de poder entre las clases sociales. Como alguien inferior a la plebeya, sentía con más intensidad las diferencias. No le importaban las diferencias raciales. Prácticamente fue criada por un gigante que le inculcó esos valores. Pero no me quedaré aquí para siempre, dijo Felt, apretando el puño. Saldré de los barrios bajos y me llevaré al abuelo Ron conmigo. ¿Es por eso que robas? Preguntó Luke mientras caminaban. Los ricos tienen mucho que dar, espetó. ¿A quién le importa si les faltan algunas monedas? Entonces, ¿por qué no me robas? Luke abrió los brazos. Tengo una buena cantidad de dinero. Si te da igual, debería ser igual que esa gente que vaga por ahí, dijo, señalando con la barbilla a la gente común que se dedicaba a sus quehaceres. No es lo mismo. Eres fuerte y te has forjado una vida desde cero con tu propio poder, dijo Felt. Había un respeto reticente en sus ojos. Aunque a veces le parecía irritante, no podía negar que lo admiraba. Pero no te pongas demasiado cómodo, si te pillo desprevenido, puede que te quedes sin dinero, lo miró con una sonrisa. A pesar de la amenaza de un robo, no pudo evitar sonreír también. Inténtalo si puedes. Te perseguiré tal como lo hice cuando nos conocimos. TCH Fels dio un par de pasos por el camino antes de volverse para mirarlo. Una carrera entonces. Te he hecho una carrera hasta casa del abuelo Rom. Se pusieron en posición de carrera. Felt había adoptado una postura inicial similar tras observarlo usarla un par de veces. La recordaba de su vida anterior, aunque no estaba muy seguro de su efectividad. Lo mejor que podía imaginar era que se sentía natural. ¿Cuál era el marcador? 20-3. La bromeó Luke con una sonrisa exasperante. Son las 4, imbécil. Frunció el ceño Felt. No lo olvides. Ella aprovecharía sus victorias donde contaran. Consideraba una victoria moral haberle ganado la partida a Luke, considerando que él era anormal. Más rápido que ella, más o menos de la misma edad, e incluso más fuerte de lo que su apariencia sugería, dado que era un mercenario solitario especializado en la exterminación de bestias demoníacas. Anormal ni siquiera empezaba a describirlo. A mi cuenta, listos, 3, 2, 1, ya. Y con su llamada, partieron, recorriendo senderos y callejones, esquivando gente para tomar la ruta más rápida posible.
Mierda, es tan rápido. Felt sentía admiración por la destreza de Luke, capaz de seguirle el ritmo, sino de superarla por completo. Pero la competitividad la quemaba aún más, y su deseo de vencerlo era más fuerte que el respeto que le tenía. Pero querer ganar no equivalía a la victoria, y para su gran frustración, lo vio tomar la delantera mientras escalaban edificios. A lo largo de sus carreras, había aprendido que a Luke no le preocupaban los obstáculos en su camino. Muros y edificios que ella tenía que escalar y trepar, él simplemente los superaba saltando, subiendo cada vez más alto. Lo vio moverse y cambiar de dirección en el aire para esquivar cualquier obstáculo en su camino. Hacía tiempo que se había acostumbrado a esas proezas inhumanas de su habilidad, pero no se dejó desanimar. En cambio, buscó métodos para la victoria con lo que tenía. Usar lo que tuviera para intentar ganar era el estilo de vida que todos los habitantes de los barrios bajos adoptaban. Clama por justicia todo lo que quieras, no te salvará de ser dominado por alguien más fuerte o más astuto. Para cuando llegaron a casa de Rom, el sol ya había pasado el mediodía, pero aún brillaba. Para su gran decepción, se había enfrentado a la derrota una vez más. Luke se le adelantó y desapareció por completo de su vista. Cuando por fin llegó al almacén del abuelo Rom, vio a Luke apoyado en la pared junto a la puerta, con una sonrisa irónica. 21-4, afirmó simplemente. Cállate, dijo Felt frunciendo el ceño mientras pasaba y tocaba la puerta. ¿Has descubierto algo nuevo, viejo? Preguntó Luke después de que se lo permitieran. La contraseña que usaban cambiaba constantemente, y no se molestaba en recordarla. Para empezar, no la necesitaba. Felt siempre lo acompañaba cuando venía a los barrios bajos. Los dos estaban sentados en el mostrador, esperando a que el hombre corpulento desapareciera un momento. El viejo gigante se movía por la habitación, las tablas del suelo crujían bajo el peso del hombre enorme. Tengo un par de cosas que podrían interesarte, dijo el viejo gigante, sacando un par de objetos antes de colocarlos sobre el mostrador. Luke recogió un par de cosas y las volvió a dejar, observando la mercancía que tenía delante. Un par de joyas, probablemente robadas, algunas baratijas y un par de cosas más que no le interesaban. Lo que sí le llamó la atención fue lo que parecía una caja cerrada con pestillo. La caja era rectangular, negra, con las esquinas de oro y un asa en la parte superior. Aunque no tenía ningún diseño ni bordado llamativo, era elegante y parecía estar hecha de materiales caros. No desentonaría en su antiguo mundo. ¿Qué hay ahí dentro? Señaló el estuche con curiosidad. ¿Eso? El gigante se giró para ver qué señalaba, antes de emitir un sonido de comprensión. Ah. No lo sé. ¿No lo sabes? Luke arqueó una ceja. Ron no era de los que compran cosas sin saber lo suficiente, así que se preguntaba por qué compraría algo de lo que no sabía nada. Está hecho de buenos materiales, así que lo compré, dijo Ron. ¿Y tú qué? Tienes cosas muy buenas en la espalda y la cadera, comentó el gigante, mirando las armas que acababa de adquirir. Se rió entre dientes. Sí. Pagué mucho por esto. Está hecho para durar, así que puedo usarlo durante mucho tiempo, incluso sin mantenimiento. Parece un desperdicio comprar tantas armas cuando ya tienes una tan buena, murmuró Rom. La espada de mi padre es de alta calidad, pero no me sirve del todo, dijo Luke encogiéndose de hombros. Podía usar la espada de su padre sin problemas y con éxito, pero la diferencia de tamaño la hacía incómoda en espacios reducidos. Adaptarse a nuevas armas tampoco le supuso ningún problema con su protección divina del dios de la guerra. ¿No te conviene? Se burló Felt. Te he visto acabar con matones y criminales con él. No parece que no te convenga. Es bueno tener más opciones, dijo. Puedo usar la espada, pero si tengo que luchar en espacios reducidos o con otras personas, puede ser incómodo. ¿Y la verdadera razón? Preguntó Felt, con una mirada cómplice. Un experimento. Y necesitaba repuestos, respondió. Pero tener armas nuevas no me supone ningún problema. De hecho, me hace más fuerte. Puedo prepararme para cualquier situación con el arma adecuada, dijo, llevándose el puño al pecho. Ron se rió mientras Fel dejaba escapar un suspiro. Ella lo miró, apoyada en la mesa. Pareces uno de esos fanfarrones, pero nunca parece mentira cuando eres tú. Volviendo al caso, dijo Luke, cambiando de tema. ¿Te importa si te lo compro? ¿Seguro que quieres algo así? Preguntó el gigante, inseguro. Parece interesante. Y me atrae, dijo. El diseño moderno del estuche lo hacía parecer algo de su antiguo mundo, y además, su intuición le decía que lo que hubiera dentro valía la pena. Una corazonada, por así decirlo.
Como no sé qué hay dentro, te cobraré lo mismo que pagué por ello, dijo el gigante encogiéndose de hombros, dejando el estuche sobre la mesa. ¿Cuánto pagaste por ello? 5 monedas de oro, dijo el gigante. Luke silbó. No era barato, ni mucho menos. Con 5 monedas de oro se podía conseguir mucho en este mundo, y ese era el pago promedio por cada trabajo que hacía. Significaba que este caso valía un par de días de trabajo. Su trabajo más reciente solo le había dado unas 3 monedas de oro, lo máximo que la aldea podía permitirse en aquellos tiempos. ¿Cómo te lo pudiste permitir? Preguntó, arqueando una ceja. No quiero parecer un imbécil, pero ahora mismo no estás nadando en dinero. Tuve que intercambiar algunas cosas por ello. Pero en total son unas 5 monedas de oro, dijo el gigante. Lo pensó un segundo, pero aún así decidió comprarlo. La intuición sobre el caso y la curiosidad lo estaban matando, así que sacó 5 monedas de oro de su bolsa y las puso sobre la mesa. Toma. 5 monedas de oro. El gigante gruñó, aceptando las monedas, antes de empujar la caja hacia él, que aceptó. Felt hizo un ruido de desaprobación. No sé qué hay en ese estuche, pero parece un desperdicio de dinero. Tengo el presentimiento de que lo que hay aquí es muy valioso, dijo Luke sonriendo. Sacudió la caja un poco, pero nada se soltó ni hizo ruido dentro. Quizás, con suerte, sean joyas o una herramienta mágica. Esa suerte no existe, se burló Felt. Lo más probable es que esté vacía y que no saques nada de ella. No lo llamaría nada. Aún así, es un maletín genial, respondió. El maletín era lo suficientemente largo como para guardar su nueva espada y algunas dagas, aunque no era lo suficientemente grande como para la espada de su padre ni su nueva lanza. En fin, debería volver a buscar una posada antes del anochecer. Sería un desastre quedarme tirado en algún sitio. Podrías quedarte aquí, ofreció Rom. Las posadas empiezan a llenarse bastante por estas fechas, con la gente que vuelve del trabajo y todo eso. ¿En serio? Te acepto entonces, dijo Luke sonriendo. Gracias, amigo. ¿Por qué siento que me acaban de engañar? Gimió el gigante. No estarás planeando algo malo, ¿verdad? Tranquilo, no me quedaré mucho tiempo, rió entre dientes, tranquilizando al gigante. Aunque me hayan prohibido trabajar aquí, no significa que me lo prohíban en otros lugares. Luke se levantó de su asiento. ¿Puedes mostrarme dónde me alojaré esta noche? Fel dejó escapar un suspiro. ¿Aún planeas trabajar después de que te hayan prohibido? Tal vez. Quizás tenga que ir a otro lado a buscar trabajo, gimió Felt ante su respuesta, pero simplemente se volvió hacia Rom y le preguntó. ¿Puedo alquilar una habitación para dormir esta noche? Ah, sí, puedes usar una de las habitaciones libres. La cama debe estar limpia, dijo el gigante. Gracias, dijo Luke, subiendo las escaleras con su bolso. Entonces dejaré mis cosas ahí. Cuando Luke desapareció arriba, Felt se volvió hacia Rom. ¿Por qué dejas que se quede aquí? Preguntó con curiosidad. Rom no se llevaba bien con mucha gente aparte de ella, y le intrigaba saber por qué el viejo gigante le había ofrecido a Luke un lugar donde quedarse. ¿Qué quieres decir? Ya me cae bien el niño, dijo el gigante. Además, te dejé quedarte aquí también. Ella puso los ojos en blanco y dijo. Solo a veces. No se quedará para siempre. Mañana encontrará su propio hogar, dijo Rom. Es un chico listo y travieso. Al caer la noche, Luke se preparó para dormir y se acostó en la vieja y crujiente cama que había en la habitación de invitados del almacén de Rom. No olía mal y era una cama decente. No era tan buena como las que solía usar, pero era una queja trivial. Parece que no pude encontrar al gran conejo otra vez, dejó escapar un suspiro de decepción. La solicitud de causa de la desaparición que había hecho no lo condujo al gran conejo, sino a un Guilty Lobe. Una temible bestia demoníaca de todos modos, pero no era el enemigo que buscaba. La información era escasa, ya que quienes se cruzaban en el camino del gran conejo solían no sobrevivir. ¿Dónde podrías estar? El odio le quemaba el estómago. Durante toda su vida, había aceptado peticiones de bestias demoníacas e intentado recopilar información sobre el posible paradero del conejo, pero no la encontró. La misión más reciente era su mejor pista hasta el momento, y simplemente había sido un Guilty Lobe. Reprimió la ira mientras se daba vueltas en la cama. Su padre le había enseñado que la ira debía controlarse, no desatarse imprudentemente. A esperar a liberarla en el momento oportuno, en lugar de enfurecerse sin pensar. Recordó la sugerencia que había recibido ese mismo día. Ciel era una buena hermana, y hacía casi medio año que la habían enviado como aprendiz de un mago.
Cuando pensó en ella por primera vez, creyó que debía ir con ella de inmediato. Pero, no puedo enfrentarla así, la vergüenza y el fracaso se acumularon en sus entrañas al pensarlo. No se trataba solo de fallarle a su aldea. Para él, era una responsabilidad. Había sido bendecido con un poder incomparable al de quienes lo rodeaban, y había fallado. La culpa lo carcomía por dentro hasta que sintió que no podía respirar. Su hermana aparecía en sus pensamientos de vez en cuando mientras trabajaba, matando monstruos y cazando criminales. Cada vez que pensaba en el evento o en su hermana, las emociones que sentía en su interior eran tan fuertes que le daban ganas de vomitar, pero pensó que debía verla de todos modos para resolver sus problemas. Iré a verla. Después de que el gran conejo haya sido enterrado para siempre. La agitación lo llenó y se tapó los ojos con una mano. Creía haber evitado pensar mucho en ella hasta ahora. Supongo que Marta, al mencionarla, la trajo de vuelta al primer plano. Había evitado pensar en ella, pensando que estaría más segura si no formaba parte de su vida. Había estado huyendo, entregándose a trabajos y enfrascándose en su caza de conejos para evitar encontrarse con su hermana, pero debido a su huida, ella volvió a su mente de forma irónica. Ya había pasado un tiempo desde el desastre y no tenía excusa para no ir a verla. Ninguna lógica ni explicación viable justificaría por qué no la había visto ya. Hombre, soy patético. Ya han pasado meses. No quería verla. No tenía valor. No podía dormir, tenía que moverse. Tenía la cabeza agitada y necesitaba moverse. Se levantó de la cama y bajó las escaleras, con la esperanza de respirar un poco del aire nocturno. Quizás le ayudaría a relajarse. ¿Qué? ¿Sigues despierto? Una voz ronca interrumpió sus pensamientos mientras descendía. Debería preguntarte eso, sonrió al ver al viejo gigante. ¿Sigues bebiendo? Jajaja, rió Rom. Bebo siempre que puedo. Nunca sé cuándo no estaré para disfrutarlo. Luke frunció el ceño. No digas eso. Aún te quedan años, viejo. Felt también estaría triste si simplemente te levantaras y nos mataras. Ja. Eso mismo pensaba cuando te dedicabas al trabajo. No te preocupes por mí. La vitalidad de un gigante no es para menospreciarlo, tranquilizó Rom. ¿Pero qué te mantiene despierto? No creía que tuvieras el sueño ligero. No, no pude dormir, dijo Luke, negando con la cabeza. Pensé en salir a tomar el aire. ¿En los barrios bajos? ¿De noche? Preguntó Rom, arqueando una ceja. Tienes un par enorme, ¿eh? Creo que soy lo suficientemente conocido por aquí como para que nadie intente hacerme nada. A menos que estén realmente desesperados, rió Luke. La gente desesperada no es rara aquí, advirtió el gigante, preocupado. Aunque sé lo duro que eres, no deberías ser descuidado. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Luke. Distinta de las sonrisas confiadas que usaba para tranquilizar a los demás, o de las tristes que aparecían ocasionalmente y que hablaban de un pasado trágico. Ron pensó distraídamente que esta sonrisa le sentaba mejor que cualquier otra expresión que le hubiera visto. Gracias, dijo Luke. Seguiré el consejo en serio. Volveré pronto. Con esas palabras de despedida, la puerta del almacén se cerró tras él. Ron dio un último trago a su bebida, alcohólica, por supuesto, antes de decidir quedarse despierto un rato más para esperarlo. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban con fuerza junto con la luna en el cielo nocturno mientras Luke paseaba por los barrios bajos con solo una camiseta y unos pantalones adecuados para dormir. Respiró hondo y sintió que la presencia de la luna revitalizaba su cuerpo. Disipó algunas de las emociones negativas, conflictivas y arremolinadas que casi lo habían abrumado antes. Oía débilmente los chillidos y el parloteo de los roedores que huían. Quizás los había asustado. Sus piernas lo llevaron sin pensar por los barrios bajos mientras admiraba el paisaje. Una zona destartalada y ruinosa. Los edificios parecían viejos y mal mantenidos. Algunos estaban completamente derruidos, pero no dudaba que alguien los hubiera convertido en su hogar. Oye. Tú. Un chico salió de entre la sombra de dos edificios mientras Luke pasaba junto a ellos. Era delgado, pálido, vestía ropa sucia mal cosida y una mata de pelo castaño. Sus ojos verde oscuro completaban su mirada, recordándole la sombra de un bosque. Una observación más profunda reveló que probablemente tenía la misma edad, o incluso más. ¿Quién eres? Preguntó Luke, sin inmutarse. Es peligroso estar afuera a estas horas. Cállate. Dame tu dinero o te lastimaré. El chico blandió un cuchillo frente a su cara.
No era uno de combate, sino un utensilio de cocina que se podía encontrar en cualquier lugar. Estoy en pijama ahora mismo, señaló de arriba abajo. ¿Dónde guardaría el dinero? El asaltante no lo percibió como una amenaza, razón por la cual pudo responder con tanta brusquedad. Incluso de día y desarmado, habría podido abatir a este niño, pero con la luna afuera. Sí, no tenía mucho que temer del habitante promedio de un barrio marginal. Entonces llévame donde está tu dinero, temblaba el cuchillo en las manos del niño. Tranquilízate, le aconsejó. A este paso, seguro que te lastimas con el cuchillo. Date prisa y llévame donde está el dinero. El cuchillo se acercaba poco a poco. Pensó en el viejo gigante que lo dejaba alojarse con él, y en lo que podría pasar si intentaba traer de vuelta al asaltante. Sí, no creo que sea buena idea. Las venas del joven asaltante se le hinchaban en la frente. La actitud indiferente de Luke solo lo enfurecía, y dijo: si no me traes tu dinero, te haré daño. Un destello de compasión brilló en los ojos de Luke. Entiendo que estés desesperado. Pero no quieres hacer las cosas así. Te corrompe el alma y quedarás como menos persona de lo que eras antes, dijo en voz baja. ¿Qué sabes tú? Chilló el chico. La gente como yo tiene que raspar hasta el fondo para tener la más mínima oportunidad de algo decente. ¿Qué sabe alguien como tú de eso? ¿Qué sabes tú de la desesperación? Es cierto que sé poco sobre la vida en los barrios bajos. Tengo suerte, nunca me han pillado con más de lo que tengo, al menos en cuanto a comida y dinero. Incluso en el poder, he sido muy afortunado. Pero, la voz de Luke bajó, si se trata de desesperación, creo que sé mucho más de ella que la gente común. El asaltante gritó antes de abalanzarse sobre él, con el cuchillo en la mano. Le temblaban las manos y el cuchillo también, y Luke vio con claridad que el chico jamás había hecho algo así. De un golpe, los dos cayeron al suelo. Para sorpresa del asaltante, era Luke quien estaba encima, quien rápidamente le arrebató el cuchillo de las manos en una maniobra que no pudo seguir con la vista. Miedo, temía ser asesinado por el chico de pelo blanco que lo había desarmado y le había quitado el arma. —¿Qué, te quedaste sin palabras? —preguntó mientras se bajaba del asaltante. Toma esto como advertencia. No busques pelea a menos que estés seguro de que puedes ganar. Y si no, al menos asegúrate de poder escapar en caso de que las cosas salgan mal. No vas a. El chico se quedó callado. ¿Matarte? Luke negó con la cabeza. No. No voy a matar a nadie por cometer un error tonto. No soy cruel. Le devolvió el cuchillo al asaltante, con el mango hacia él. El asaltante lo aceptó con los ojos muy abiertos. No hagas estupideces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debería? El pobre chico parecía perdido. No lo sé, respondió. La vida rara vez era tan sencilla como para poder decirle a alguien qué hacer. Incluso si le ofrecía consejos, era difícil para alguien en lo más bajo del sistema ascender. Eso es algo que tendrás que descubrir tú mismo. Como dijiste, no sé cómo se siente vivir en los barrios bajos. Pero conozco a alguien que vive aquí, y es una de las personas más brillantes que he conocido. Creo que se puede tener éxito si se trabaja duro, y con un poco de suerte. Incluso yo, todavía tengo un largo camino por recorrer para entender algunas cosas, en cualquier caso, debería volver. Empezó a caminar hacia el almacén de rom, listo para acostarse. Te espera. La mano del asaltante se extendió hacia él. Él se giró y preguntó: ¿Qué? Gracias. Recibió una reverencia. Una reverencia sincera, aunque no supo si era por el consejo o por perdonarle la vida. No hice nada, Luke lo despidió con un gesto, y siguió su camino para dormir. Vive de una manera de la que puedas estar orgulloso, en lugar de emboscar a la gente para robarles su dinero. Incluso cuando desapareció por completo de la vista del asaltante, sus ojos brillaban con algo. No era precisamente esperanza, pero era mucho mejor que la desesperación que los había invadido antes. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.